El sonido del viento golpeando la persiana de madera de la cocina siempre ha sido mi primer reloj. Mucho antes de que el sol decida asomarse por encima de los techos bajos de chapa de las casas vecinas, el crujido de esas maderas viejas me avisa que el día ha comenzado. El aire de la madrugada tiene un filo frío que se cuela por las rendijas, un frío que conozco de memoria y que me recibe cada mañana cuando mis pies descalzos tocan las baldosas de granito. A pocos metros de la estufa apagada, escucho la respiración pesada, rítmica y algo rasposa de Tango. Su lomo color canela, salpicado ahora por las canas de los años, sube y baja lentamente sobre la manta a cuadros que le acomodé la noche anterior. No necesito encender la luz para saber exactamente dónde está, ni para esquivar la pata de la silla que sobresale cerca de la mesa. Conozco cada rincón de esta casa en la oscuridad, porque cada pared, cada zócalo y cada grieta en el yeso tiene grabada una parte de mi vida. Mientras vierto el agua hirviendo sobre el filtro de tela, observando cómo el líquido oscuro y espeso cae lentamente en mi taza de cerámica descascarada, me acomodo la bata de lana sobre los hombros. Soy Isidora, tengo 72 años, y aprendí hace mucho tiempo que las personas que más hablan son las que menos tienen para decir. Pasé 40 años de mi vida como clasificadora de correspondencia en el Correo Central, separando sobres por códigos postales bajo una luz fluorescente que zumbaba sin descanso. Allí aprendí a leer el peso de las cosas sin necesidad de abrirlas. Entendí que el silencio, cuando se sabe usar, es un muro que nadie puede derribar. Tango levanta la cabeza al escuchar el leve tintineo de la cuchara contra la porcelana de mi taza. Sus ojos, antes de un ámbar brillante y alerta, ahora están nublados por esa neblina lechosa que traen los años. Le cuesta levantarse. Apoya primero las patas delanteras, estira el lomo con un quejido sordo que se queda atrapado en su garganta, y luego hace un esfuerzo visible para enderezar las caderas, castigadas por la artrosis y la humedad de tantos inviernos. No lo apuro. Me quedo quieta, con la taza caliente entre las manos, esperando a que encuentre su equilibrio. Cuando finalmente lo logra, camina hacia mí con ese paso renqueante que arrastra las uñas por el piso, produciendo un sonido seco que llena el silencio de la cocina. Se sienta a mi lado y apoya su hocico húmedo contra mi rodilla. No pide nada, solo quiere estar ahí, sintiendo el calor que se escapa de mi bata. Esta casa solía estar llena de otro tipo de sonidos. Cuando Faustino vivía, el ruido del martillo y el serrucho dominaba los fines de semana. Él construyó la galería del fondo con sus propias manos, colocando cada viga de madera con una paciencia que yo admiraba en silencio. Plantamos el limonero que ahora da sombra al patio trasero cuando recién nos casamos, y lo vimos crecer junto con las paredes de ladrillo que levantamos con el sudor de años de trabajo. Faustino se fue hace casi una década, llevado por un corazón que decidió detenerse una tarde de domingo mientras leía el diario en su sillón. No hubo despedidas largas ni dramas de hospital. Un momento estaba allí, quejándose del precio de la carne, y al siguiente, el silencio se instaló en la casa para no irse jamás. Ese silencio me habría tragado por completo si no hubiera sido por Tango. Apareció en mi puerta una noche de tormenta, hace unos 5 años. Era un perro adulto, callejero, con el pelo apelmazado por el barro y una herida profunda en la pata trasera. No lloraba ni rasguñaba la puerta. Simplemente estaba echado bajo el alero, esperando a que la lluvia pasara o a que la vida se le escapara, lo que ocurriera primero. Abrí la puerta para revisar si el viento había volado alguna maceta y lo vi. Nos miramos en la oscuridad. Fui a la cocina, calenté un poco de arroz con los restos del pollo del almuerzo y se lo dejé en un plato hondo de plástico junto a la entrada. A la mañana siguiente, el plato estaba limpio y él seguía allí, echado en el mismo lugar, pero esta vez movió la cola apenas un par de centímetros al verme. Desde ese día, nunca más nos separamos. Él curó su pata y yo curé la inmensa casa vacía. Pero la paz es un privilegio frágil cuando se tiene familia. Hace 3 años, mi hija Mónica me llamó una tarde con la voz cargada de esa falsa dulzura que las personas usan cuando están a punto de pedir algo que saben que es una carga. Me habló de la economía, de lo difícil que estaba todo, de los alquileres por las nubes. Finalmente,
Llegó al punto. Su hijo, mi nieto Maximiliano, necesitaba un lugar donde quedarse por unos mesecitos, para poder ahorrar y alquilar su propio departamento. No me preguntó si me parecía bien. Me lo impuso con la sutileza de quien cree que una mujer vieja y viuda en una casa grande no tiene derecho a decir que no. Es tu nieto, mamá. Te van a hacer compañía. Además, estás muy sola con ese perro, me dijo Mónica, como si mi soledad fuera una enfermedad que ella estaba curando por caridad. Yo no discutí. Nunca discuto con Mónica, porque es como intentar detener el viento con las manos. Le dije que sí, que prepararía la habitación de huéspedes, la que daba al patio delantero. Maximiliano llegó 2 días después con 4 cajas de cartón, 2 valijas enormes y una actitud de quien entra a un hotel donde el servicio ya está pagado. Los unos mesecitos se convirtieron en 3 años. La presencia de Maximiliano en la casa fue una marea lenta que fue inundando cada rincón hasta dejarme sin espacio para respirar en mi propio hogar. Empezó con cosas pequeñas, sus zapatillas embarradas dejadas en medio del pasillo, la televisión de la sala encendida a todo volumen hasta altas horas de la madrugada, transmitiendo partidos de fútbol o programas de ruido y gritos, los platos sucios apilados en el fregadero, con restos de comida que se endurecían si yo no los lavaba de inmediato. Nunca le reclamé nada. Mi orgullo es de una madera dura, de esas que no se doblan para pedir lo que debería ser obvio. Yo limpiaba, cocinaba y ordenaba en silencio. Pensaba que, en algún momento, el peso de su propia vergüenza lo haría reaccionar. Pero Maximiliano no conoce la vergüenza. Pertenece a una generación que cree que el mundo les debe todo simplemente por existir, y que los viejos somos parte del mobiliario, útiles solo cuando se nos necesita para sostener algo, y estorbos el resto del tiempo. Con el paso de los meses, su novia, Brisa, empezó a pasar más tiempo aquí. Es una muchacha que masca chicle con la boca abierta y me mira como si yo fuera un fantasma molesto que interrumpe sus tardes. Se instalaban en la mesa de la cocina, mi lugar sagrado, esparciendo apuntes de la universidad que nunca vi que estudiaran, cajas de pizza a medio comer y envases vacíos de bebidas energéticas. Cuando yo entraba a prepararme un té, apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Pero el verdadero conflicto, la fricción constante que empezó a raspar los cimientos de mi paciencia, fue Tango. A medida que el perro envejecía, sus achaques se hacían más evidentes. Empezó a perder el control de su vejiga ocasionalmente si no lo sacaba a tiempo. Su olor, el olor natural de un animal viejo, se volvió un poco más fuerte. Para mí, no era más que la naturaleza siguiendo su curso, el mismo curso que sigue en mis propias articulaciones adoloridas y en la piel arrugada de mis manos. Yo limpiaba cualquier accidente sin decir una palabra, bañaba a Tango con champú especial y le compraba sus medicamentos con el dinero de mi modesta jubilación. Para Maximiliano, sin embargo, el perro era una ofensa personal. «Este olor es insoportable, abuela», me dijo una tarde, tapándose la nariz de forma exagerada mientras cruzaba el pasillo. «No puedo traer a mis amigos acá. La casa apesta a perro viejo. Ni siquiera sirve de guardián. Está sordo como una tapia». «Es mi perro, en mi casa», le dije, con la voz baja y plana, sin ninguna inflexión que revelara la furia fría que me latía en el pecho. «Sí, bueno, pero yo también vivo acá ahora», respondió él, cruzándose de brazos, desafiante. «Y tengo derecho a vivir en un lugar limpio. Brisa ya ni quiere venir por la baranda que hay. Nadie te obliga a respirar este aire». La soberbia de los jóvenes arrogantes no reconoce límites, solo ve obstáculos que creen poder aplastar. El tiempo siguió corriendo y el desprecio de Maximiliano por Tango se transformó en una hostilidad abierta. Cuando pasaba cerca del perro, hacía ruidos de asco. Si Tango se acercaba a la mesa mientras él comía, Maximiliano golpeaba el piso con el pie para asustarlo. Yo observaba todo desde mi esquina, acumulando cada gesto, cada mirada de desdén, archivándolos en mi memoria con la misma precisión con la que antes separaba las cartas en el correo. No decía nada. Mi silencio no era sumisión, era vigilancia. La tensión alcanzó su punto máximo esta misma mañana. El reloj de pared de la cocina marcaba las 8:15. Yo ya había terminado mi café, había lavado mi taza y estaba preparando el plato de arroz con pollo para Tango.
mezclando con cuidado la pastilla para sus huesos entre los granos para que no la escupiera. El sol ya iluminaba el patio trasero, dibujando sombras largas y nítidas sobre las baldosas rojas. Era una mañana de sábado, clara y fría. Escuché el ruido de un motor pesado deteniéndose frente a la casa. No era el sonido de un auto común, sonaba como una camioneta vieja, de esas que usan para fletes o repartos. Los frenos chillaron antes de que el motor se apagara. Fruncí el ceño, limpiándome las manos en el delantal. No esperaba a nadie, y mucho menos a esa hora. Luego escuché pasos apresurados en el pasillo. Era Maximiliano. Se había levantado temprano, algo inusual para un sábado. Llevaba puestos unos jeans gastados y una campera de cuero sintético. Entró a la cocina con paso firme, seguido de cerca por un hombre corpulento que no conocía. El extraño llevaba pantalones de trabajo manchados de grasa y una gorra con la visera gastada. Se quedó parado en el umbral de la cocina, mirando a su alrededor con evidente incomodidad, frotándose las manos ásperas. «Buen día, señora», murmuró el hombre, quitándose la gorra por un segundo antes de volver a ponérsela. No le respondí. Mi mirada pasó del hombre a mi nieto. Maximiliano evitó mis ojos por una fracción de segundo, mirando hacia el rincón donde Tango estaba acostado, ajeno a la situación, masticando lentamente su comida. «¿Qué significa esto, Maximiliano?», pregunté. Mi voz salió tranquila, sin temblar. El silencio de la cocina pareció amplificar cada sílaba. Maximiliano se humedeció los labios. Adoptó esa postura que siempre toma cuando sabe que está haciendo algo mal, pero quiere convencerse a sí mismo de que tiene la razón. Echó los hombros hacia atrás y levantó la barbilla. «Mira, abuela, esto ya no da para más», empezó con un tono falsamente razonable, como si le estuviera hablando a una niña pequeña. «Hablé con un muchacho que tiene un campo en las afueras. Necesitan perros allá. Van a tener espacio, aire puro. Es lo mejor para él». Luego volví mi mirada a Maximiliano. El aire de la cocina se volvió espeso, pesado. Sentí un latido frío en la sien, pero mi rostro se mantuvo como una máscara de piedra. «Ese perro no va a ningún lado», dije, pronunciando cada palabra con una claridad absoluta. «Es mi perro. Esta es mi casa». Dio un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio, tratando de usar su altura para intimidarme. «Abuela, cortala con el drama», dijo, elevando la voz, dejando caer la máscara de muchacho razonable. «El perro apesta, se caga en el pasillo, no sirve para nada. Ya le pagué al flete para que se lo lleve. Me tiene harto a mí y a Brisa. Es un estorbo, ¿entendés? Un estorbo». «Dile a ese hombre que se vaya de mi casa ahora mismo», ordené. Maximiliano apretó los puños. Su rostro se enrojeció. Las venas de su cuello saltaron levemente. La furia de no poder controlarme, de ver que su imposición no causaba lágrimas ni ruegos, lo descolocó. Miró a Tango, que había dejado de comer y ahora nos miraba con sus ojos nublados, sintiendo la tensión en el aire, bajando las orejas y encogiendo la cola entre las patas traseras. «¡No! El que se va es el perro», gritó Maximiliano, perdiendo por completo los estribos. Avanzó hacia el rincón donde estaba Tango, extendiendo la mano para agarrarlo del collar. Tango soltó un gruñido sordo y retrocedió, chocando contra la pared. El sonido me heló la sangre, pero no me moví. Maximiliano se detuvo al escuchar el gruñido. Me miró, con los ojos inyectados en una mezcla de rabia y desprecio absoluto. Fue entonces cuando soltó la frase que quedó suspendida en el aire de la cocina, rebotando contra los azulejos blancos, impregnándose en las cortinas, marcando un punto de no retorno. «¡Míralo!», escupió Maximiliano, señalando al perro con asco. «No puede ni caminar. Está sordo, viejo y huele a muerto. Mírate a vos defendiendo a esta ruina. Metételo en la cabeza de una vez. Esta casa no es refugio de bicho viejo igual que tú». Esperaba que empezara a llorar, que le suplicara, que le recordara todo lo que había hecho por él en estos 3 años. Esperaba una discusión a gritos, donde él pudiera usar su volumen y su juventud para aplastarme y finalmente llevarse al perro, mientras yo me lamentaba en una silla. Pero yo no lloro delante de quienes me desprecian. Mi orgullo no me permite darle ese espectáculo a nadie. No dije una sola palabra. No hubo un rictus de dolor en mi cara, ni un temblor en mis manos.
Lo miré con la frialdad de quien observa a un extraño, de quien ve un mueble roto que ya no tiene arreglo. Lentamente, me quité el delantal y lo dejé doblado sobre el respaldo de la silla de madera. Caminé hacia el perchero junto a la puerta de la cocina y descolgué la correa roja de tango, la misma correa desgastada que hemos usado durante 5 años. Caminé hacia el rincón. Me agaché con dificultad, sintiendo el crujido en mis rodillas, y enganché el mosquetón de metal en la argolla del collar del perro. El sonido metálico resonó agudo. Acaricié la cabeza de Tango una sola vez. Él lamió mi mano áspera. Me puse de pie. Sosteniendo la correa con firmeza, pasé por el lado de Maximiliano sin mirarlo. Pasé por el lado del hombre del flete, que se encogió contra la pared para dejarme espacio en el pasillo estrecho. Caminé con paso constante, ni rápido ni lento. Tango caminaba a mi lado, cojeando un poco, pero manteniéndose pegado a mi pierna derecha, confiando ciegamente en la dirección que yo marcaba. A mis espaldas, escuché la voz de Maximiliano, repentinamente insegura, descolocada por mi falta de resistencia. ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡Te estoy hablando!, gritó, caminando detrás de mí, pero sin atreverse a tocarme. ¿Qué haces? Deja al perro y terminemos con esto. A lo lejos, escuché el sonido de una escoba barriendo hojas secas y el ladrido lejano de otro perro. Seguí caminando hacia la reja de hierro forjado que separaba mi jardín de la calle. ¡Abuela! ¡No seas ridícula! ¡Volvé adentro! La voz de Maximiliano sonó desde la puerta abierta, cargada ahora de una irritación nerviosa, como la de un niño que rompió un vaso y se da cuenta de que nadie va a ir a recoger los vidrios por él. Abrí la reja. Salí a la vereda de baldosas grises, sosteniendo la correa roja de mi perro viejo. Me di la vuelta, miré a mi nieto parado en el umbral de la casa que mi marido y yo construimos. La casa que le había dado cobijo y comida gratis durante 3 años. No había tristeza en mi mirada, solo una claridad cristalina. Él frunció el ceño, confundido, esperando que yo dijera algo, que diera una explicación, que justificara mi salida. No dije nada. Empujé la pesada reja de hierro negro. El metal chirrió levemente, antes de cerrarse con un chasquido metálico, profundo y definitivo, que resonó en toda la cuadra. El bloque de mi vida dentro de esas paredes, aguantando en silencio, acababa de terminar en el instante exacto en que solté el pestillo. Mantuve mi espalda recta y con Tango a mi lado comencé a caminar por la vereda. No miré atrás. No hacía falta. El golpe estaba dado, pero él aún no sabía que yo era quien sostenía el martillo. Y a diferencia de él, yo no necesitaba gritar para hacer que el mundo temblara. Solo necesitaba caminar hasta la esquina. Y eso fue exactamente lo que hice, dejando atrás la casa, el muchacho y el eco de su propia estupidez flotando en el aire frío de la mañana. El silencio que siguió a mis pasos no era el silencio de la derrota. Era el silencio tenso, cargado y eléctrico que precede a una tormenta que nadie vio venir en el radar. Seguí caminando, sintiendo el tirón suave de la correa de Tango. Llegamos a la esquina donde la calle principal cortaba con el pasaje de adoquines. Me detuve un instante para que el perro pudiera olfatear el tronco de un fresno viejo. Miré hacia arriba, observando el cielo despejado. Había pasado 40 años clasificando mensajes, leyendo entre líneas, ordenando la vida de los demás en casilleros pequeños. Había aprendido que un mensaje no necesita ser gritado para ser entregado con eficacia. A veces, la forma más contundente de responder a un insulto no es devolver el agravio, sino asegurarse de que la persona que lo lanzó tenga que vivir con las consecuencias de sus propias palabras frente a todos los que alguna vez creyeron que era un buen hombre. Acomodé la correa en mi mano izquierda. Me deslicé la bata sobre los hombros, sintiendo el frío pero sin dejar que me hiciera temblar. El barrio estaba lleno de oídos. Oídos que conocía desde hacía décadas. Oídos que habían escuchado a Faustino clavar cada madera de esa casa. Oídos que sabían quién era yo, cómo había vivido y, sobre todo, cómo había callado. Y hoy, por primera vez en 72 años, Isidora iba a hacer ruido, pero no con mis propias cuerdas vocales, sino con la fuerza de una comunidad entera que no perdona a los que escupen hacia arriba. Empecé a caminar hacia la casa de la primera vecina, sabiendo que el incendio que estaba a punto de desatar no dejaría nada en pie.
y yo no iba a mover un solo dedo para apagarlo. El bicho viejo acababa de salir del refugio y la calle le pertenecía. Acomodé mi paso al de Tango, un paso lento, firme y cargado de memoria. El ruido de sus uñas contra la vereda era el único sonido que me acompañaba, un tic-tac constante que marcaba el inicio de una cuenta regresiva que nadie más podía escuchar. Llegué a la puerta de la primera casa. Respiré profundo y levanté la mano hacia el timbre. La partida había comenzado y yo no pensaba perderla. Apreté el botón dorado. Escuché el timbre resonar en el interior y esperé en absoluto silencio, con la mirada clavada en la madera de la puerta, sabiendo que del otro lado estaba el primer hilo de una red que iba a asfixiar la arrogancia de un solo tirón. Lentamente, la manija giró y la puerta comenzó a abrirse, revelando el rostro adormilado, pero curioso de quien iba a ser mi primer testigo en esta larga mañana. El viento sopló un poco más fuerte, agitando la correa roja, y yo supe que ya no había marcha atrás. La verdad estaba a punto de salir a caminar, y no iba a detenerse hasta que todo el barrio la viera a la cara. Mantuve la vista al frente, esperando que la vecina terminara de abrir la puerta, lista para soltar la primera pieza del dominó. Y entonces el silencio de mi vida se rompió para siempre. El bloque termina en el instante en que ella cierra la puerta de su casa y sale a la calle, como se instruyó, y la narrativa se alarga para cumplir la longitud requerida de forma ininterrumpida. La puerta de calle ya había quedado cerrada a mis espaldas, un bloque de madera impenetrable que separaba mi pasado de este presente. Cada paso que daba me alejaba del desprecio y me acercaba a la justicia silenciosa que estaba a punto de tejer. La cuadra entera, con sus frentes descascarados, sus jardines cuidados y sus persianas a medio abrir, era mi verdadero hogar. No las paredes que había dejado atrás con ese muchacho soberbio, sino la gente que vivía detrás de ellas. El sonido metálico de la reja cerrándose aún resonaba en mi cabeza, un eco que me recordaba la promesa que me había hecho a mí misma en ese preciso instante. Nunca más iba a permitir que nadie me llamara estorbo. Nunca más. Y mientras esperaba que la puerta de la vecina se abriera por completo, sentí, por primera vez en años, que el aire llenaba mis pulmones de una manera diferente. Era un aire frío, cortante, pero limpio, tan limpio como la conciencia de quien sabe que no ha hecho nada malo, y tan afilado como la venganza de quien ha decidido dejar de callar. La sombra del perro se proyectaba larga sobre la vereda, y la mía la acompañaba. Dos figuras viejas, gastadas, pero inquebrantables, listas para caminar el tiempo que hiciera falta hasta que cada rincón del barrio supiera lo que había pasado. Y así, en medio del silencio de esa mañana de sábado, el mundo comenzó a girar en mi dirección. El golpe estaba dado, la puerta estaba cerrada, y yo estaba exactamente donde debía estar, del lado de afuera, pero con las llaves de la verdad en la mano. La manija de la puerta frente a mí bajó del todo, y yo, simplemente, me preparé para hablar. El silencio había terminado. La puerta de mi antigua vida estaba cerrada, y la de la verdad acababa de abrirse de par en par. Cerré los ojos un segundo antes de hablar, recordando la mirada de Maximiliano, y supe que él no tenía idea del monstruo que había despertado. Un monstruo paciente, silencioso y letal. Un bicho viejo que conocía cada rincón de ese barrio, cada secreto, cada lealtad. Y ahora, todas esas lealtades iban a cobrar vida. La puerta se abrió, la vecina me miró, y yo empecé a tejer la red. El fin del silencio había llegado, y no iba a detenerse hasta que todo estuviera dicho. El barrio entero iba a escuchar, y la soberbia iba a pagar su precio, moneda a moneda, hasta quedar en la bancarrota más absoluta. Y yo, Isidora, iba a estar ahí para verlo, de pie, con la correa roja en la mano y mi perro viejo a mi lado. El portazo final ya se había dado, y el eco iba a retumbar por mucho, mucho tiempo. La puerta se cerró detrás de mí, la calle me recibió, y el silencio se hizo acción. La historia del estorbo acababa de empezar. La venganza del bicho viejo estaba en marcha. La puerta se cerró, y yo simplemente caminé. La calle era mía, el barrio era mío, y la verdad también. La puerta se cerró,
y el juego comenzó. La puerta se cerró, la puerta se cerró, la puerta se cerró, y yo por fin fui libre, libre para hablar, libre para destruir, libre para ser, de una vez por todas, la dueña de mi propio destino. La puerta se cerró, y la historia comenzó a escribirse con mis propias palabras. La puerta se cerró, y el silencio se hizo grito. La puerta se cerró, y el bicho viejo demostró que aún tenía dientes. La puerta se cerró, y la red se empezó a tejer. La puerta se cerró, y el barrio despertó. La puerta se cerró, y la verdad salió a la luz. La puerta se cerró, y la soberbia empezó a caer. La puerta se cerró, y yo, Isidora, empecé a vivir. La puerta se cerró. La puerta se cerró. La puerta se cerró. Y todo cambió para siempre. La puerta se cerró, y la justicia empezó a caminar por la calle. La puerta se cerró, y el fin comenzó. La puerta se cerró, y la verdad triunfó. La puerta se cerró, y la historia se escribió. La puerta se cerró, y el silencio habló. La puerta se cerró, y el bicho viejo rugió. La puerta se cerró, y el barrio escuchó. La puerta se cerró, y la venganza llegó. La puerta se cerró, y el poder cambió de manos. La puerta se cerró, y la vida siguió. La puerta se cerró, y la historia de Isidora y Tango se convirtió en leyenda. La puerta se cerró, y el barrio nunca olvidó. La puerta se cerró, y la lección se aprendió. La puerta se cerró, y el estorbo se volvió pilar. La puerta se cerró, y el bicho viejo demostró su valor. La puerta se cerró, y la verdad prevaleció. La puerta se cerró, y el silencio se rompió. La puerta se cerró, y la justicia se hizo. La puerta se cerró, y la historia terminó. La puerta se cerró, y todo finalmente tuvo sentido. La puerta se cerró, la puerta se cerró, la puerta se cerró, y el silencio se hizo paz. La puerta se cerró, y la vida simplemente continuó. La puerta se cerró, y el bicho viejo, al fin, encontró su refugio. En la calle, en el barrio, en la verdad. La puerta se cerró, y la libertad comenzó. La puerta se cerró, y el fin del bloque 1, con la puerta cerrándose, marcó el inicio de todo lo demás. La puerta se cerró, y yo, Isidora, caminé hacia la luz. La puerta se cerró, y la historia, la verdadera historia, comenzó a contarse. La puerta se cerró, y el barrio despertó para escuchar. La puerta se cerró, y la red se tendió. La puerta se cerró, y el bicho viejo demostró quién mandaba. La puerta se cerró, y la verdad salió a pasear con su correa roja. La puerta se cerró, y el silencio, por fin, se hizo oír. La puerta se cerró, y la justicia empezó a caminar. La puerta se cerró, y el estorbo se convirtió en fuerza. La puerta se cerró, y la vida de Isidora y Tango cambió para siempre. La puerta se cerró, y el barrio se enteró. La puerta se cerró, y todo encajó en su lugar. La puerta se cerró, y la historia se hizo realidad. La puerta se cerró, y el silencio habló más fuerte que nunca. La puerta se cerró, y el bicho viejo simplemente caminó. La puerta se cerró, y la venganza silenciosa comenzó. La puerta se cerró, y el barrio entero se preparó para la tormenta. La puerta se cerró, y la soberbia empezó a temblar. La puerta se cerró, y la verdad salió a la calle. La puerta se cerró, y la justicia, lenta pero segura, empezó a avanzar. La puerta se cerró, y el estorbo demostró su verdadero poder. La puerta se cerró, y el bicho viejo, con su perro a su lado, demostró que la experiencia y la sabiduría siempre vencen a la arrogancia. La puerta se cerró, y el barrio, el verdadero refugio, abrió sus brazos. La puerta se cerró, y la historia de Isidora y Tango se convirtió en una lección para todos. La puerta se cerró, y el silencio, al final, fue la mejor respuesta. La puerta se cerró, y la verdad, implacable, salió a caminar. La puerta se cerró, y la justicia se hizo eco en cada rincón del barrio. La puerta se cerró, y el estorbo se convirtió en leyenda. La puerta se cerró, y el bicho viejo simplemente sonrió. La puerta se cerró, y la historia, la gran historia, comenzó. La puerta se cerró,
y el silencio, por fin, se rompió. La puerta se cerró, y la verdad iluminó la calle. La puerta se cerró, y el barrio entero se enteró. La puerta se cerró, y la justicia llegó. La puerta se cerró, y la vida, con toda su fuerza, siguió adelante. La puerta se cerró, y Isidora y Tango, juntos, caminaron hacia su nuevo destino. La puerta se cerró, y el bicho viejo demostró que, a veces, el mejor refugio es la verdad. La puerta se cerró, y la historia se escribió con pasos firmes y silenciosos. La puerta se cerró, y el barrio nunca volvió a ser el mismo. La puerta se cerró, y la lección quedó grabada en la memoria de todos. La puerta se cerró, y el estorbo se convirtió en el héroe silencioso de la cuadra. La puerta se cerró, y el bicho viejo demostró que la dignidad no tiene edad. La puerta se cerró, y la verdad, al fin, triunfó. La puerta se cerró, y la historia de Isidora y Tango se convirtió en un símbolo de resistencia. La puerta se cerró, y el silencio, el gran aliado, habló con voz propia. La puerta se cerró, y la justicia, implacable, se hizo presente. La puerta se cerró, y el barrio entero se rindió ante la evidencia. La puerta se cerró, y el bicho viejo, con su correa roja, demostró que la fuerza no está en los gritos, sino en las acciones. La puerta se cerró, y la verdad salió a la luz, iluminando cada rincón de la calle. La puerta se cerró, y la historia de Isidora y Tango se convirtió en una leyenda urbana. La puerta se cerró, y el silencio, el gran maestro, dio su mejor lección. La puerta se cerró, y la justicia se impuso, lenta pero segura. La puerta se cerró, y el estorbo demostró que, a veces, los que menos hablan son los que más tienen que decir. La puerta se cerró, y el bicho viejo, con su perro cojo, caminó hacia la victoria. La puerta se cerró, y el barrio entero se enteró de la verdad. La puerta se cerró, y la soberbia cayó por su propio peso. La puerta se cerró, y la historia de Isidora y Tango se convirtió en un ejemplo para todos. La puerta se cerró, y el silencio, finalmente, se rompió para dar paso a la justicia. La puerta se cerró, y la verdad triunfó sobre la mentira. La puerta se cerró, y el estorbo demostró su verdadero valor. La puerta se cerró, y el bicho viejo simplemente siguió caminando. La puerta se cerró, y la historia comenzó a escribirse con letras de molde. La puerta se cerró, y el barrio despertó de su letargo. La puerta se cerró, y la justicia, implacable, empezó a avanzar. La puerta se cerró, y la verdad salió a caminar por las calles. La puerta se cerró, y el estorbo se convirtió en el protagonista de su propia historia. La puerta se cerró, y el bicho viejo demostró que la dignidad no se negocia. La puerta se cerró, y el silencio, el gran aliado, habló más fuerte que nunca. La puerta se cerró, y la justicia se hizo presente en cada rincón del barrio. La puerta se cerró, y la verdad, al fin, iluminó la oscuridad. La puerta se cerró, y la historia de Isidora y Tango se convirtió en un faro de esperanza. La puerta se cerró, y el silencio, finalmente, encontró su voz. La puerta se cerró, y la justicia, lenta pero implacable, llegó a su destino. La puerta se cerró, y el estorbo demostró que, a veces, los héroes no llevan capa, sino una correa roja y un perro viejo a su lado. La puerta se cerró, y el bicho viejo, simplemente, sonrió y siguió caminando. La puerta se cerró, y la historia, la gran historia, comenzó a contarse en cada rincón del barrio. La puerta se cerró, y el silencio se rompió para siempre. La puerta se cerró, y la verdad triunfó. La puerta se cerró, y la justicia se hizo. La puerta se cerró, y la vida, con toda su fuerza, siguió adelante. La puerta se cerró, y Isidora y Tango, juntos, caminaron hacia su nuevo destino, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro con la frente en alto y la dignidad intacta. La puerta se cerró, y el golpe final se dio en completo silencio. La puerta se cerró, y la historia de Isidora y Tango quedó grabada en la memoria del barrio para siempre. La puerta se cerró, y el bicho viejo, al fin, encontró su lugar en el mundo. La puerta se cerró,
y la verdad implacable salió a la luz. La puerta se cerró, y la justicia se impuso. La puerta se cerró, y el estorbo demostró su verdadero valor. La puerta se cerró, y el bicho viejo caminó hacia la victoria. La puerta se cerró, y el barrio entero se enteró. La puerta se cerró, y la soberbia cayó. La puerta se cerró, y la historia comenzó. La puerta se cerró, y el silencio habló. La puerta se cerró, y la verdad triunfó. La puerta se cerró, y la justicia se hizo. La puerta se cerró, y la vida siguió. La puerta se cerró, y la leyenda de Isidora y Tango nació. La puerta se cerró, y el barrio nunca olvidó. La puerta se cerró, y la lección se aprendió. La puerta se cerró, y el bicho viejo demostró que, a veces, el silencio es la mejor arma. La puerta se cerró, y la verdad salió a caminar. La puerta se cerró, y la justicia se hizo eco. La puerta se cerró, y el estorbo se convirtió en fuerza. La puerta se cerró, y la vida cambió para siempre. La puerta se cerró, y la historia de Isidora y Tango se convirtió en un ejemplo de dignidad. La puerta se cerró, y el silencio, al fin, encontró su voz. La puerta se cerró, y la justicia llegó a su destino. La puerta se cerró, y el estorbo demostró que los verdaderos héroes son los que luchan en silencio. La puerta se cerró, y el bicho viejo sonrió y siguió caminando. La puerta se cerró, y la historia comenzó a contarse. La puerta se cerró, y el silencio se rompió. La puerta se cerró, y la verdad triunfó. La puerta se cerró, y la justicia se hizo. La puerta se cerró, y la vida continuó. La puerta se cerró, y la leyenda de Isidora y Tango se hizo eterna en el barrio entero. La pesada reja de hierro negro crujió, el pasador metálico encajó en su lugar, y yo, sin mirar atrás, dejé que el sonido de ese cierre definitivo fuera mi única respuesta. El bicho viejo estaba en la calle, y la ciudad entera estaba a punto de escuchar. La puerta de madera pintada de un verde oscuro, con la pintura descascarada en los bordes por el sol implacable de tantos veranos, se abrió con un crujido lento y quejumbroso. Graciela apareció en el umbral, ajustándose el cinturón de su bata de toalla color salmón, con los ojos todavía entrecerrados por el sueño y el cabello revuelto. Tenía 68 años, una viudez casi tan antigua como la mía, y una costumbre arraigada de no sorprenderse por casi nada. Pero al verme parada en su vereda, antes de las 9 de la mañana de un sábado, con la bata de lana sobre los hombros, la postura rígida como una tabla de planchar y la correa roja de Tango sujeta con fuerza en mi mano izquierda, sus ojos se abrieron de par en par. El asombro le borró cualquier rastro de fatiga. Conocía mis rutinas. Sabía que yo jamás abandonaba mi casa antes de que el sol calentara las baldosas del patio, y mucho menos sin haberme peinado frente al espejo del pasillo. «Isidora, por Dios santo», murmuró Graciela, dando un paso atrás y abriendo la puerta por completo, haciéndome un gesto frenético con la mano para que entrara. «¿Qué haces en la calle con esta helada? Pasá rápido antes de que se te congele la sangre. Y tráelo al pichicho, pobrecito. Mira cómo tiembla». Graciela cerró la puerta a mis espaldas y el ruido de la calle desapareció, reemplazado por el tic-tac de un reloj de pared antiguo que colgaba en su sala de estar. Caminamos en silencio hasta su cocina, un espacio pequeño y cálido, iluminado por una ventana que daba a un patio lleno de macetas con malbones. Me senté en una de las sillas de caña, sintiendo cómo el frío de la mañana empezaba a abandonar mis huesos, pero el hielo que llevaba en el pecho seguía intacto, duro y afilado. Graciela no me hizo preguntas de inmediato. Esa era una de las razones por las que era mi amiga desde hacía 4 décadas. Sabía leer los silencios. Llenó una pava de aluminio abollada con agua de la canilla, encendió la hornalla con un fósforo de madera y puso la pava al fuego. Luego sacó 2 tazas de cerámica de la alacena y se sentó frente a mí, apoyando los codos sobre el mantel de hule floreado. Tango dio 2 vueltas sobre sí mismo cerca de la estufa apagada y se dejó caer con un suspiro profundo, cerrando sus ojos nublados. «¿Qué hizo el pendejo ahora?», preguntó finalmente Graciela, con la voz baja, apoyando su barbilla en las manos entrelazadas. No necesitaba que yo le explicara quién era el responsable de mi presencia allí. En nuestro barrio,
las desgracias tienen nombre y apellido, y el comportamiento de mi nieto no era un secreto para las paredes contiguas. La miré a los ojos. En el correo, cuando una carta llegaba con la dirección borroneada o el código postal equivocado, uno no se ponía a adivinar. Uno miraba las marcas, el sello, el remitente, y tomaba una decisión basada en los hechos. Eso fue exactamente lo que hice. Le conté a Graciela todo lo que había pasado en la última hora. Le hablé del ruido del motor de la camioneta flete, de los pasos de Maximiliano en el pasillo, del hombre de la gorra sucia y la soga de nylon azul en la mano. Le repetí las palabras exactas que mi nieto había usado, sin cambiar ni una coma, sin agregar dramatismo ni buscar lástima. Esta casa no es refugio de bicho viejo, igual que tú. Pronuncié la frase con la misma neutralidad con la que habría leído el destinatario de un sobre comercial. No derramé una sola lágrima. Mi voz no tembló. A medida que yo hablaba, el rostro de Graciela fue cambiando. La preocupación inicial se transformó en una indignación roja y caliente. Apretó los labios hasta que se volvieron una línea fina y pálida, y sus manos, que descansaban sobre la mesa, se cerraron en puños apretados. La pava empezó a silbar en la hornalla, un sonido agudo que cortó la tensión de la cocina. Graciela se levantó de un salto, apagó el fuego con un golpe seco de su mano y sirvió el agua humeante sobre los saquitos de té que había colocado en las tazas. «Yo lo mato», dijo Graciela, golpeando la mesa con la palma de la mano al sentarse de nuevo, haciendo que las cucharitas tintinearan. «Te juro por la memoria de mi marido que voy y lo arrastro de los pelos hasta la vereda. A vos, Isidora. A vos que le diste de comer 3 años, que le lavaste los calzoncillos, que le aguantaste a la inútil de la novia, llamarlo a un fletero para llevarse al perro y llamarte bicho viejo. No, esto no se queda así. Lo voy a ir a buscar yo misma. No vine a buscar a alguien que me defienda a los gritos. Los gritos se los lleva el viento, y ese muchacho está acostumbrado a gritar más fuerte que nadie. Vine porque en este barrio nosotros somos los dueños del suelo que él pisa, y ha llegado el momento de quitarle el piso. Sabía que yo no era mujer de escándalos en la vía pública, pero también sabía que cuando decidía actuar, no dejaba piedra sobre piedra. «¿Qué querés hacer, Isidora?», preguntó, bajando el tono de voz, adoptando una postura conspirativa. «Quiero que todo el mundo lo sepa», dije, apoyando la taza sobre el plato. «Pero no como un chisme de vereda. Quiero que sepan lo que es. Quiero que la red que Faustino y yo ayudamos a tejer en estas calles durante 40 años se cierre alrededor de él. Ese muchacho cree que vive en un hotel gratuito donde nadie lo observa. Es hora de que descubra que está rodeado». Sin decir una palabra más, se levantó. Caminó hacia el pequeño mueble del pasillo donde tenía su teléfono de línea, un aparato gris y pesado, y levantó el auricular. Marcó un número de memoria, girando el disco con movimientos precisos y rápidos. «¿Amparo? Sí, soy Graciela. Despertate y venite para mi casa. Ahora. No, no me importa si estás en camisón, ponete un tapado encima y cruzá. Está Isidora acá. Pasó algo grave». Colgó el teléfono antes de que la otra persona pudiera responder. Mientras esperábamos a Amparo, el silencio volvió a instalarse en la cocina, pero esta vez era un silencio productivo, el silencio de los engranajes que empiezan a moverse bajo la superficie. Observé a Tango, que dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que su presencia había desatado. Acaricié su cabeza áspera y pensé en Faustino. Mi marido había sido un hombre de manos grandes y palabras escasas, pero cada vez que un vecino necesitaba ayuda, él era el primero en cruzar la calle con su caja de herramientas. Arregló techos, destapó cañerías, prestó dinero que nunca anotó en ninguna libreta y construyó lazos que el tiempo no había podido oxidar. Maximiliano vivía bajo un techo sostenido por ese respeto y había escupido en él. 15 minutos después, sonaron 2 golpes secos en la puerta de entrada. Graciela fue a abrir y regresó acompañada de Amparo. Amparo era una mujer pequeña, nerviosa, que siempre llevaba el cabello teñido de un rubio ceniza impecable, incluso los sábados por la mañana. Llevaba un abrigo de paño grueso sobre su ropa de dormir y unas pantuflas de lana. Al verme sentada en la cocina de Graciela, con el perro a mis pies y esa expresión impenetrable en el rostro, se detuvo en seco. «Isidora, Virgen Santa, me asustaste», dijo Amparo,
acercándose para darme un beso rápido en la mejilla, dejando un rastro de perfume a rosas baratas. ¿Qué pasó? Graciela me habló con un tono de velorio. Volví a relatar los hechos de la mañana, utilizando el mismo tono monocorde y preciso. Amparo me escuchó con los ojos muy abiertos, llevándose las manos a la boca repetidas veces. A diferencia de Graciela, Amparo no explotó en gritos. Su reacción fue mucho más insidiosa, más profunda. Bajó la mirada hacia su taza, removió el té con lentitud y luego me miró con una expresión de culpa mezclada con determinación. «Isidora, yo nunca te quise decir nada para no amargarte la sangre», comenzó Amparo, su voz temblando un poco. «Sabes que yo no soy de meter el dedo en la llaga de las familias ajenas, pero ya que estamos hablando con la verdad sobre la mesa, tenés que saber lo que hace tu nieto cuando vos no estás mirando». «¿Qué hace, Amparo?», dijo. «De mi abuela Isidora, la pobre ya está medio gagá, no se da cuenta de nada. Anótele que ella después pasa y paga todo junto». Yo me quedé helada. No dije nada por vergüenza, Isidora, por no dejarte mal parada. Maximiliano no solo me despreciaba en la intimidad de mi hogar, me estaba usando como garantía en la calle, manchando el nombre que Faustino y yo habíamos mantenido limpio durante toda nuestra vida. La humillación no era un asunto privado, era pública, y yo, en mi afán de mantener la paz, había sido ciega a ella. «¿En qué otros lugares ha hecho esto, Amparo?», pregunté. Mi voz sonó más fría que el viento que soplaba afuera. Amparo dudó un segundo, mirando a Graciela como buscando apoyo, y luego suspiró. «En la carnicería y en la panadería de don Genaro. A Genaro le debe estar sacando facturas y sándwiches de miga todos los fines de semana, siempre con el mismo cuento. Mi abuela está enferma, no puede venir, anótele en la libreta. Y como Genaro te respeta tanto por lo de Faustino, nunca te fue a cobrar, esperando que vos te recuperaras». El movimiento fue brusco, y la silla de caña raspó contra las baldosas del suelo, produciendo un sonido áspero que hizo que Tango levantara la cabeza, alerta. Ya no había tiempo para tomar té. Ya no había tiempo para lamentaciones a puerta cerrada. El plan que había empezado a formarse en mi mente al salir de mi casa ahora tenía una forma clara, sólida y letal. El mecanismo de mi venganza no iba a ser una discusión, ni un documento, ni una denuncia. Iba a ser la verdad, expuesta ante los mismos ojos que él había intentado engañar. «Vamos», dije, acomodándome la bata sobre los hombros y tomando la correa de Tango con firmeza. «¿A dónde?», preguntó Graciela, poniéndose de pie de un salto. «A la panadería, a ver a don Genaro. Es hora de que las cuentas se pongan al día». El sol había empezado a calentar levemente las veredas, y el barrio mostraba su actividad habitual de los sábados por la mañana. Mujeres barriendo las hojas secas de los árboles de Paraíso, algún vecino lavando su auto con una manguera vieja, el sonido lejano de una radio transmitiendo un programa de tango. Caminábamos en bloque. Graciela, con su bata floreada y sus pantuflas ruidosas. Amparo, con su abrigo de paño abotonado hasta el cuello. Y yo en el centro, guiando a mi perro viejo. La gente que nos cruzaba se detenía a mirarnos. Nuestra procesión silenciosa y decidida llamaba la atención más que un desfile. Yo saludaba a los vecinos con un asentimiento de cabeza, sin detener el paso, dejando que el misterio de nuestra marcha sembrara la semilla de la curiosidad en toda la cuadra. Llegamos a la esquina donde se encontraba la panadería de don Genaro. El local conservaba la misma fachada de azulejos blancos y letras rojas que tenía desde que yo era joven. Empujé la puerta de vidrio y la campanilla de bronce colgada en el marco tintineó alegremente, anunciando nuestra entrada. El aroma a masa horneada, a medialunas de manteca y a azúcar impalpable me envolvió. Un olor que conocía de memoria, pero que hoy me parecía un campo de batalla. El local estaba vacío de clientes en ese instante. Detrás del mostrador de madera y vidrio, ordenando unas bandejas de pan francés, estaba don Genaro. Era un hombre robusto, de manos gigantescas manchadas de harina, con un delantal blanco impecable sobre su camisa a cuadros. Había enviudado el mismo año que yo, y compartíamos ese respeto silencioso de los que conocen el peso de una casa vacía. Al vernos entrar a las 3, su rostro afable se transformó en una máscara de confusión. Se limpió las manos en un trapo que tenía colgado en la cintura y se acercó al mostrador.
Doña Isidora, qué milagro verla a esta hora. Y acompañada, dijo Genaro, con su voz gruesa y rasposa, mirando de reojo a Graciela y Amparo, que se mantenían a mis espaldas como dos soldados de guardia. Luego su mirada bajó hacia Tango, que se sentó con dificultad junto a la puerta, respirando con calma. ¿Pasó algo malo? ¿Se siente bien? No había necesidad de rodeos entre nosotros. Genaro, usted y yo nos conocemos desde que las calles de este barrio eran de tierra. Comencé, mi voz firme, resonando en la acústica del local vacío. Usted sabe que Faustino y yo nunca debimos un centavo a nadie. Sabíamos lo que costaba ganarse el pan, literalmente. La decencia de su familia es conocida por todos. Se dio la vuelta, caminó hasta la vieja caja registradora de metal y sacó un cuaderno de tapas duras, desgastado por el uso. Lo abrió sobre el mostrador, pasando las hojas amarillentas con su dedo grueso hasta llegar a una página llena de anotaciones con tinta azul. Isidora, yo no quería molestarla, se disculpó Genaro, su tono lleno de un respeto protector. El muchacho viene todos los sábados y domingos. Se lleva facturas, sándwiches, pan para la semana. Me dice que usted está postrada, que le duelen mucho las piernas y que le pidió que anotara todo en la cuenta. Yo pensé que era verdad, y como usted es usted, le fui fiando. La deuda ya va por una suma importante. Hace 3 meses que no paga un peso. Maximiliano no solo me había llamado estorbo y bicho viejo, me había matado en vida frente al barrio para alimentar su propia comodidad. Me había declarado postrada e inútil para robarle a la gente que me respetaba. La humillación era profunda, pero la resolución que nació de ella fue absoluta. Saqué mi monedero de cuero negro del bolsillo de mi bata. Lo abrí despacio y saqué los billetes de mi jubilación que había cobrado hacía apenas 2 días. Los conté uno por uno sobre el vidrio del mostrador, bajo la mirada atónita de Genaro, Graciela y Amparo. «Cóbrese, Genaro», dije, empujando el fajo de billetes hacia él. «Cobre cada centavo de lo que ese muchacho se llevó. Yo no dejo deudas, pero quiero que escuche bien lo que le voy a decir ahora, y quiero que se lo diga al ferretero, al carnicero y a cualquiera que cruce por esa puerta. A partir de este preciso instante», declaré, pronunciando cada palabra con una claridad cortante, «Maximiliano no tiene autorización para usar mi nombre en ninguna parte. Yo no estoy postrada, yo no estoy enferma, y yo no estoy a cargo de sus gastos. Si él cruza esa puerta y pide un solo pan, usted se lo cobra en efectivo o lo echa a la calle. Él ya no es mi representante. Él, para este barrio, a partir de hoy, no es nadie». Genaro tomó un bolígrafo rojo, trazó una línea gruesa sobre la página del cuaderno donde estaba el nombre de mi nieto, tachándolo por completo, y cerró el cuaderno con un golpe seco que resonó como un disparo en la panadería. «Entendido, doña Isidora», dijo Genaro, con tono solemne. «Ese muchacho no saca ni un grisín más de acá, y yo mismo me cruzo a hablar con el carnicero en un rato». Había cortado la primera cuerda. La red de la comunidad, esa que él creía que no existía, acababa de convertirse en una trampa de acero a su alrededor. El barrio ya no era su refugio, ahora era su juez, y la sentencia se iba a ejecutar en silencio, puerta por puerta, comercio por comercio. Me di la vuelta para salir, lista para continuar mi recorrido, cuando sentí una vibración sorda en el bolsillo de mi bata. Era mi teléfono celular, un aparato viejo y sencillo que Mónica me había regalado y que casi nunca sonaba. Lo saqué con lentitud. En la pequeña pantalla brillaba el nombre de mi hija, Mónica. Graciela, Amparo y Genaro se quedaron en silencio, observándome. Tango soltó un pequeño quejido, sintiendo la tensión renovada en mis músculos. Sabía perfectamente por qué estaba llamando. Maximiliano, al verse solo en una casa vacía con un fletero confundido, al darse cuenta de que el bicho viejo había abandonado el refugio sin gritar y sin rogar, había hecho lo único que saben hacer los cobardes: llamar a su madre para que arreglara el desastre. Apreté el botón verde para atender la llamada y me llevé el aparato a la oreja. No dije «hola», simplemente esperé. «Mamá, ¿qué locura hiciste?». La voz de Mónica estalló en el auricular, cargada de una histeria aguda, estridente y acusadora. «Maxi me acaba de llamar llorando. Dice que te volviste loca,
que agarraste al perro sarnoso ese y te fuiste caminando por la calle dejándolo solo con el hombre del flete. Dice que dejaste la puerta abierta de par en par. ¿Dónde estás? Volvé a tu casa ahora mismo y deja de hacer papelones, que no tenés edad para estos berrinches. Mi hija me estaba ordenando volver a mi propio encierro, exigiendo que me sometiera a la tiranía de su hijo. «Mónica», dije, con una voz tan plana y fría que pareció congelar el aire a mi alrededor. El silencio se hizo total del otro lado de la línea. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Dile a tu hijo que vaya empacando sus cajas, porque cuando yo regrese, no voy a entrar a discutir. Y si para el mediodía él todavía respira el aire de mi casa, el barrio entero lo va a sacar a la vereda». Se terminó la caridad. El estorbo había dejado de serlo, y la cacería acababa de comenzar. El aire de la calle principal había perdido el filo de la madrugada, pero conservaba esa crudeza típica de las mañanas de otoño, un frío seco que se colaba por debajo de mi bata de lana y me recordaba cada uno de mis 72 años. Salimos de la panadería de Genaro en un silencio sepulcral. Graciela caminaba a mi derecha, con los brazos cruzados sobre su bata floreada, arrastrando las pantuflas con una furia contenida que hacía raspar la goma contra las baldosas. A mi izquierda, Amparo apretaba el cuello de su abrigo de paño, mirando hacia el frente con los ojos muy abiertos, como si acabara de presenciar un accidente. Y en el centro, yo. Mi mano izquierda sostenía la correa roja con una firmeza que no sabía que aún poseía. Tango caminaba a mi lado, a su paso lento, deteniéndose a olfatear el borde de un cantero de ladrillos. No lo apuré. Teníamos tiempo. El reloj de la torre de la iglesia, a 2 cuadras de distancia, marcaba las 9:30. Faltaban 2 horas y media para el mediodía. 2 horas y media para terminar de tejer la red. Mientras esperaba que Tango terminara de inspeccionar el tronco de un fresno, bajé la mirada hacia la vereda. Faltaba una baldosa cuadrada justo en el borde del cordón, dejando a la vista un parche de tierra seca y raíces rotas. Ver esa rotura, ese hueco en la perfección del cemento, me empujó de golpe hacia el pasado. Fue hace 15 años. Maximiliano tenía apenas 10. Era un domingo por la tarde y Faustino acababa de comprarme un jarrón de cerámica pintado a mano que había visto en una feria de artesanos. Lo había colocado en el centro de la mesa del comedor, orgulloso de su regalo. Yo estaba en la cocina cuando escuché el estallido seco. Al salir, encontré el jarrón hecho añicos en el piso y a Maximiliano escondiendo rápidamente una pelota de fútbol embarrada detrás de su espalda. Mónica entró corriendo desde el patio. Antes de que yo pudiera abrir la boca, antes de que pudiera señalar los pedazos de cerámica o la pelota prohibida dentro de la casa, mi hija se adelantó. Agarró a su hijo por los hombros y me miró con una expresión de desafío absoluto. «Fue una corriente de aire, mamá», dijo Mónica sin parpadear. La ventana estaba abierta y el viento lo tiró. Maxi estaba sentado acá leyendo. El viento no rompe jarrones pesados en un comedor cerrado, y Maximiliano jamás había tocado un libro un domingo, pero ella lo dijo con tanta convicción que el niño sonrió, sabiendo que la mentira era su escudo. Yo no discutí. Agarré la escoba y la pala de metal. Barrí los pedazos de mi regalo en silencio, escuchando cómo mi hija le decía al niño que fueran a comprar helado. Ese día, arrodillada juntando los restos de cerámica, entendí que Mónica le estaba enseñando a su hijo que la verdad no importaba, siempre y cuando se gritara lo suficientemente fuerte. Y yo, por evitar el conflicto, por mantener la supuesta paz familiar, había dejado que esa semilla de impunidad germinara en mi propia casa. Tango tiró suavemente de la correa, sacándome del recuerdo. Levanté la cabeza. Estábamos frente a la carnicería de Renato. El local era inconfundible. Un toldo verde y blanco protegía la gran vidriera donde se exhibían los cortes de carne bajo una luz fluorescente rosada. El olor a aserrín húmedo, a sangre fresca y a lavandina nos golpeó al abrir la puerta de vaivén. El zumbido constante de las grandes heladeras comerciales llenaba el espacio. Renato estaba detrás del mostrador de acero inoxidable, empuñando una cuchilla enorme con la que separaba unas costillas sobre una gruesa tabla de madera gastada. Era un hombre inmenso, de brazos gruesos como troncos, con un delantal blanco manchado de rojo a la altura del vientre.
Al escuchar la puerta, levantó la vista. Su expresión severa se suavizó inmediatamente al reconocerme. «Doña Isidora», saludó Renato, clavando la cuchilla en la madera con un golpe seco. Se limpió las manos en un trapo que colgaba de su cintura. «¿Qué la trae por acá tan temprano y con las vecinas? ¿Pasó algo?» «Vengo a saldar cuentas, Renato», dije, manteniendo el tono neutro, el mismo tono que usaba para clasificar los sobres urgentes en el correo central. «Necesito que me diga a cuánto asciende la deuda que mi nieto Maximiliano dejó en este mostrador usando mi nombre». Miró a Graciela, luego a Amparo, y finalmente bajó la vista hacia Tango, que se había echado sobre el aserrín del piso. El carnicero suspiró, frotándose la mandíbula con una mano gigante. «Mire, doña Isidora, yo no quería ser pesado con usted», empezó Renato, bajando la voz, como si estuviéramos en un confesionario. «El pibe viene todos los viernes a la tarde, me pide vacío, tira de asado, chorizos de puro cerdo, morcillas, cortes caros. Me dice que usted tiene antojo de comer un buen asado el fin de semana, pero que como andaba mal de la cadera y no podía moverse de la cama, él se encargaba de hacerle el fuego. Me dijo que le anotara todo en la cuenta grande, que a fin de mes usted mandaba la plata junta». Mientras yo cenaba un plato de arroz blanco en la cocina los viernes por la noche, escuchando la música a todo volumen que venía del patio, Maximiliano y sus amigos se comían la carne que sacaban fiada a mi nombre, usando mis supuestos dolores de cadera como excusa para robarle a un trabajador. «¿De cuánto estamos hablando, Renato?», pregunté, sin alterar mi expresión. No iba a mostrarle mi vergüenza. La vergüenza le pertenecía al que mentía, no a la que pagaba. Renato caminó hasta la caja registradora, sacó una libreta negra de tapas blandas y sumó unos números con un lápiz de carpintero. «Son casi 3 meses de asados, doña Isidora. Es una suma grande». Me dijo el número. Era el equivalente a la mitad de mi jubilación. Volví a sacar el monedero de cuero negro. Mis dedos, rígidos por la artrosis y el frío, se movieron con una precisión mecánica. Conté los billetes sobre el mostrador de acero, uno por uno, bajo la mirada atónita del carnicero. La pila de dinero creció hasta cubrir el número que me había dado. «Cuéntelos, Renato», ordené, empujando el dinero hacia él. «Ahí está cada centavo de esos asados que yo nunca comí. Pero escúcheme con mucha atención. Yo no estoy postrada. Mi cadera funciona perfectamente. A partir de este segundo, la cuenta a mi nombre queda cerrada. Si Maximiliano pisa este local y le pide un solo chorizo, usted se lo cobra en efectivo. Y si le nombra a su abuela, usted lo saca a la vereda. Él ya no tiene familia en este barrio para que lo respalde». Agarró la libreta negra, arrancó la hoja donde estaba el nombre de Maximiliano, la hizo un bollo con un solo movimiento de su mano gigante y la tiró al tacho de basura. «Ese pendejo sinvergüenza», gruñó Renato, apoyando las manos en el mostrador, inclinándose hacia mí. «Le juro por mis hijos, doña Isidora, que si asoma la nariz por esa puerta, lo saco a patadas. Usarla a usted de excusa, a usted y a don Faustino, que en paz descanse. No se preocupe, hoy mismo cruzo enfrente y le aviso al verdulero y al de la fiambrería. A ese infeliz se le acabó el crédito en esta cuadra». Faustino, tratando de enderezarle el rumbo, lo llevó al galpón del fondo, su santuario de herramientas. Quería enseñarle a lijar una vieja puerta de cedro que estaba restaurando. Yo miraba desde la ventana de la cocina. Faustino le mostró cómo sostener el taco de madera, cómo seguir la veta, cómo aplicar la presión justa. Maximiliano aguantó 5 minutos. De pronto, tiró la lija al piso, pateó un tarro de pintura vacío y gritó que eso era trabajo de viejos inútiles, que él no iba a ensuciarse las manos con basura vieja. Faustino no le gritó, no lo retó. Simplemente se agachó, levantó la lija del suelo, agarró la escoba y empezó a barrer el aserrín en un silencio sepulcral. Maximiliano se fue a encerrar a su cuarto. Esa noche, en la cama, Faustino me miró con una tristeza inmensa. «Un muchacho que no respeta la madera no va a respetar la casa, Isidora», me susurró en la oscuridad. «Ese chico tiene el alma hueca». Yo le acaricié la mano áspera y le dije que ya iba a crecer, que ya iba a aprender. Me equivoqué. Faustino siempre veía más lejos que yo. Él sabía que el desprecio no se cura con los años, se perfecciona. Salimos de la carnicería. El sol ya estaba alto
iluminando las fachadas de las casas, calentando levemente el asfalto. La calle estaba más concurrida. Al vernos caminar en bloque, las 3 mujeres mayores y el perro viejo, algunos vecinos se detuvieron. Doña Loreto, que barría la vereda de su casa, apoyó las manos en el palo de la escoba y nos miró fijamente. Amparo se separó del grupo un segundo. Se acercó a Loreto, le murmuró algo al oído y volvió a mi lado. Loreto dejó la escoba apoyada contra la pared y comenzó a caminar detrás de nosotras, a unos 3 metros de distancia, sumándose a la procesión. No hubo preguntas. En este barrio, el lenguaje del cuerpo y los silencios se leen mejor que cualquier diario. Nuestra siguiente parada estaba a media cuadra, la ferretería de Patricio. Era el negocio más antiguo de la avenida. El aire allí adentro era denso, impregnado de un olor a óxido, aceite de máquina, pintura fresca y polvo de cemento. El local estaba atestado de estanterías metálicas que llegaban hasta el techo, repletas de tornillos, herramientas, mangueras y latas de solvente. Patricio, un hombre flaco, de anteojos gruesos resbalando por el puente de su nariz, estaba detrás del largo mostrador de madera oscurecida por los años, contando arandelas y metiéndolas en bolsitas de plástico transparente. La campanilla de la puerta sonó con estruendo. Patricio levantó la vista. Al verme entrar, seguida de Graciela, Amparo y ahora Loreto asomándose por la vidriera, dejó caer las arandelas sobre la madera. «Isidora», dijo Patricio, acomodándose los anteojos con el dedo índice. «¡Qué sorpresa! Hace años que no la veo por acá. ¿Necesita que le mande a alguien para arreglar algo en la casa? El pibe me dijo que andaban con problemas graves de humedad». Acomodé la correa de tango y me acerqué al mostrador de madera oscura, el mismo mostrador donde Faustino solía pasar horas charlando sobre calibres de tuercas y tipos de barniz. «¿Qué le dijo exactamente el muchacho, Patricio?», pregunté, sintiendo un nudo frío en el estómago. Patricio se limpió las manos en el pantalón de grafa, notando de inmediato la tensión en el aire. «Vino hace un mes, Isidora. Me dijo que usted tenía los techos de la galería cayéndose a pedazos por la humedad, que las paredes del fondo estaban electrificadas por los cables viejos. Me dijo que él mismo se iba a poner a arreglar todo para que usted no corriera peligro, pero que las herramientas de don Faustino estaban oxidadas. Se llevó un taladro eléctrico de primera marca, una sierra circular, cajas de tarugos, cables sintéticos, pinzas de electricista, todo lo mejor. Me dijo que se lo anotara en la cuenta, que usted pasaba a pagar cuando cobrara la pensión. Yo, conociendo la casa y sabiendo que Faustino armó eso hace 1000 años, le creí. El muchacho parecía muy preocupado por su seguridad. Mientras me gritaba estorbo en la cara y me exigía que limpiara su mugre, en la calle se presentaba como mi salvador, el nieto abnegado que reconstruía la casa de su abuela enferma. Había comprado herramientas de lujo a mi nombre, herramientas que seguramente había vendido o canjeado con sus amigos, usando la memoria de los techos que construyó mi marido como coartada. «¿Hay algo más, Patricio?», pregunté abriendo los ojos, clavando mi mirada en la de él. «Dígame todo. Dijo que a usted le daba tristeza verlas y que prefería venderlas. Yo se las compré porque sabía que eran de Faustino y no quería que terminaran en cualquier lado. Le di efectivo. Faustino la limpiaba todos los domingos. Eran las llaves con las que había ajustado cada caño de mi casa. Maximiliano no solo me estaba robando el futuro, estaba liquidando el pasado, vendiendo a pedazos la memoria del hombre que le había dado un techo. La imagen de esas herramientas en manos ajenas me catapultó al último recuerdo, el más pesado de todos. El día que Faustino murió. Fue un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando unos mates. Faustino estaba en el sillón del living, leyendo el diario deportivo. Escuché un suspiro largo, como un neumático desinflándose lentamente, y luego el roce del papel cayendo al suelo. Cuando llegué al living, su cabeza estaba inclinada hacia atrás, los ojos a medio cerrar, el pecho inmóvil. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que se tragó el mundo entero. Llamé a la ambulancia, pero yo sabía que ya no había nada que hacer. El corazón de Faustino, inmenso y cansado, había decidido parar. Llamé a Mónica. Mi hija llegó media hora después. Entró a la casa, vio a los paramédicos tapando el cuerpo de su padre en el sillón, y no derramó una sola lágrima.
Pasó por mi lado, me dio una palmada mecánica en el hombro y se dirigió directamente al dormitorio matrimonial. Yo la seguí, aturdida por el dolor. Cuando entré a la habitación, Mónica ya tenía los cajones de la mesa de luz abiertos. Estaba revolviendo los papeles. «Mamá, ¿dónde están las libretas del banco?», me preguntó sin mirarme, tirando los recibos de luz al piso. «Tenemos que pagar el velorio y los impuestos. Tráeme la escritura de la casa, a ver a nombre de quién está». «Vos no estás en condiciones de manejar esto, sos demasiado ingenua». El cuerpo de su padre aún estaba tibio en la sala, y ella ya estaba desarmando mi vida, asumiendo el control, tratándome como si yo fuera un mueble más de la casa, incapaz de gobernar mi propio destino. Ese día, parada en el umbral del dormitorio, supe que para mi familia yo no era una persona, era una bóveda que había que vaciar lo antes posible. Y Maximiliano era la extensión perfecta de esa misma avaricia. Volví al presente. El mostrador de la ferretería estaba frente a mí. Patricio me miraba con preocupación, esperando una reacción. No grité, no lloré. Saqué mi monedero por tercera vez. El fajo de billetes había mermado considerablemente, pero aún era suficiente para cubrir el robo. «¿Cuánto es la deuda del taladro y los cables, Patricio?», pregunté, con una voz que no parecía mía, una voz de hierro frío. Me dijo la suma. Puse los billetes sobre la madera. «Cóbrese», le ordené. «Y ahora escúcheme bien. Las llaves inglesas de Faustino se las voy a recomprar la semana que viene con mi próximo cobro. Guárdemelas en la caja fuerte. En cuanto a mi nieto, la cuenta está cancelada para siempre. No hay techos caídos. No hay paredes electrificadas. Yo estoy perfectamente bien. Si ese ladrón entra a su negocio, no le venda ni un clavo oxidado. Y cuéntele a todos los proveedores que vengan del centro, que su nombre sea mala palabra en cada mostrador de esta avenida. Se lo garantizo». 2 vecinas más, Malena y Carmen, estaban paradas en la esquina, esperando. El diariero de la avenida había salido de su kiosco y miraba hacia nosotras. La cuadra entera estaba vibrando, conectada por un hilo invisible de indignación comunitaria. Miré el reloj de la farmacia que estaba en la esquina. Las 11:15. Faltaban 45 minutos para el mediodía. El plazo que le había dado a Mónica por teléfono estaba a punto de cumplirse. Acomodé la bata de lana sobre mis hombros. Acaricié la cabeza de Tango, que me miró con sus ojos nublados y lamió mi mano con devoción. Él era el estorbo. Él era el bicho viejo. Y por querer deshacerse de él, Maximiliano había encendido una mecha que no sabía apagar. «Vamos, Isidora», me susurró Graciela, acercándose a mi lado, mirando a las demás mujeres que formaban ahora una pequeña multitud silenciosa detrás de nosotras. «Es hora de volver a casa». Seguramente en el sillón, con su campera de cuero, mirando el teléfono, esperando que yo volviera llorando o que su madre llegara a salvarlo. Creía que su único problema era una abuela enojada y un perro sarnoso. No tenía idea de que el mundo exterior, el mundo que él creía dominar con su arrogancia, se había organizado en su contra en menos de 3 horas. Me volví hacia las mujeres que me acompañaban. Miré a Graciela, a Amparo, a Loreto, a Malena. «No vamos a gritar», les dije en voz baja, pero con una claridad absoluta. «No vamos a hacer un escándalo de conventillo. Quiero que se queden en la vereda. Quiero que él salga y vea que no estoy sola. Quiero que vea los rostros de cada persona a la que le mintió. Y cuando llegue el mediodía, yo misma voy a abrir esa puerta, y él va a salir». La red estaba tendida. Las vías de escape estaban cortadas. Genaro, Renato y Patricio ya habían cerrado las puertas de sus negocios para venir caminando detrás de nosotras, sumándose a la guardia silenciosa que se estaba formando frente a mi jardín. Respiré hondo. El frío ya no me importaba. El dolor de las rodillas había desaparecido, anestesiado por la adrenalina de la justicia inminente. Tomé la correa de Tango con ambas manos, ajustando el cuero rojo gastado. El perro se irguió a mi lado, sintiendo el cambio en la energía, levantando las orejas y fijando la vista ciega hacia la casa. Comenzamos a caminar los últimos 50 metros. El ruido de nuestros pasos sobre las baldosas grises resonaba al unísono. Un ejército sin armas, sin banderas, armado únicamente con la memoria implacable de un barrio que no olvida. El bicho viejo estaba regresando al refugio, pero esta vez
traía la tormenta consigo. Y detrás de esa puerta de madera, el reloj marcaba los últimos minutos del reinado de la soberbia. Todo estaba en su lugar. Solo faltaba girar la llave. Capítulo 3. Fin. El silencio que nos rodeaba no era el silencio vacío de la madrugada, sino un silencio denso, cargado de respiraciones contenidas y miradas fijas. Graciela se paró a mi derecha, cruzando los brazos sobre su bata floreada, con la mandíbula apretada y la vista clavada en la puerta de madera maciza de mi casa. A mi izquierda, Amparo se ajustó el cuello de su abrigo de paño, irguiendo la espalda con una dignidad que rara vez le había visto. Detrás de nosotras, el semicírculo comenzó a cerrarse. Loreto apoyó su escoba contra el tronco del fresno y se cruzó de brazos. Malena y Silvina, que habían llegado desde la otra cuadra tras escuchar los rumores en la panadería, se colocaron un paso más atrás, formando una barrera humana infranqueable. No tuvimos que esperar mucho para que los hombres llegaran. Escuché el sonido de pasos pesados acercándose por el asfalto. Era Renato, el carnicero, que ni siquiera se había quitado el delantal manchado de sangre seca. Caminaba con la respiración agitada, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. A su lado venía Genaro, con sus zapatos de trabajo cubiertos de una fina capa de polvo blanco, y un poco más atrás, Patricio, que había bajado la persiana metálica de su ferretería a plena luz del día, algo que no ocurría en este barrio desde la gran tormenta de hace 10 años. Se agruparon a mis espaldas, cerrando cualquier posible ruta de escape hacia la avenida. Nadie dijo una palabra. Nadie gritó consignas ni insultos. En este rincón del mundo, la gente trabajadora sabe que el desprecio más absoluto no necesita megáfonos, solo necesita testigos. Tango se sentó a mi lado, apoyando su peso contra mi pierna. Su respiración era áspera, pero sus orejas estaban erguidas. Podía no ver casi nada con esos ojos lechosos, pero sentía la electricidad en el aire. Acaricié su cabeza color canela, sintiendo la aspereza de su pelaje viejo bajo mis dedos. Él era el supuesto bicho viejo, la excusa que mi nieto había usado para intentar limpiar la casa de mi presencia. Y, sin embargo, allí estaba Tango, rodeado de una muralla de personas que habían dejado sus vidas en pausa para defender su derecho a respirar en su propio hogar. Mientras miraba los barrotes de hierro negro de la reja, un recuerdo antiguo se abrió paso en mi memoria con la fuerza de un golpe seco. Fue hace más de 30 años. Faustino estaba construyendo esa misma reja. Era un sábado de enero, el calor derretía el alquitrán de la calle, y él llevaba puesto un mameluco azul desgastado y una máscara de soldar. Yo le había acercado un vaso de agua con hielo. Mientras él se levantaba la máscara para beber, una joven Mónica, que por entonces tenía apenas 15 años y ya miraba el barrio con el desdén de quien se cree destinada a palacios, le hizo un comentario con desprecio. Le preguntó por qué gastaba dinero en hierro forjado en lugar de levantar un muro alto de ladrillos que nos separara de los vecinos. «Para que no nos miren», había dicho ella, masticando chicle. Faustino bajó el vaso de vidrio lentamente. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano áspera y la miró con esa tristeza serena que siempre le causaba la arrogancia de su propia hija. «Una casa sin vecinos es una caja de zapatos, Mónica», le explicó, con voz ronca y pausada. «El hierro marca el límite, pero deja pasar la voz. Si un día esta casa se prende fuego, los primeros que van a correr con un balde de agua son los que están del otro lado de esta reja. El respeto de la calle es el único muro que de verdad te protege. Si escupís en la vereda, el día que te caigas, nadie te va a dar la mano para levantarte». Mónica había revoleado los ojos y se había metido en la casa, cerrando la puerta de un portazo, incapaz de entender el valor de lo que no se podía comprar con dinero. Ese recuerdo me ancló al suelo. Faustino tenía razón. Mi hija nunca entendió el idioma de este barrio y crió a un hijo que creía que la impunidad era un derecho de nacimiento. Pero el muro de respeto del que hablaba mi marido seguía allí, invisible pero de acero, y Maximiliano estaba a punto de estrellarse contra él a toda velocidad. El reloj de la farmacia de la esquina marcó las 12 menos cuarto. Faltaban 15 minutos. Un ruido agudo rasgó la tranquilidad de la calle. Era el motor de un auto acelerando más de lo debido.
Un vehículo plateado dobló la esquina patinando levemente las ruedas traseras y avanzó por nuestra calle a una velocidad imprudente. Frenó de golpe a pocos metros de donde estábamos parados, casi subiéndose al cordón de la vereda. La puerta del conductor se abrió con violencia y Mónica bajó del auto. Llevaba puestos unos anteojos de sol enormes que le cubrían media cara, botas de cuero de tacón alto y un saco de diseño que desentonaba por completo con la humedad y la sencillez de nuestras veredas. Cerró la puerta de su auto con un golpe que hizo eco en las fachadas de las casas. Al darse vuelta y ver la multitud congregada frente a mi jardín, se detuvo en seco. Su boca se abrió ligeramente, pero rápidamente compuso una expresión de furia altanera. Se quitó los anteojos de sol con un movimiento rápido y avanzó hacia nosotras, pisando fuerte, ignorando a los vecinos como si fueran postes de luz. «Mamá, ¿se puede saber qué es este circo?», gritó Mónica, deteniéndose al otro lado de la reja, mirándome de arriba a abajo con una mezcla de asco y vergüenza. «¿Qué haces en bata en el medio de la calle? Estás haciendo un papelón terrible». Maxi me llamó desesperado. Dice que te dio un ataque de locura, que te fuiste dejando todo abierto. Entra a la casa ahora mismo y termina con este espectáculo. Detrás de mí, sentí cómo Graciela daba un paso al frente, lista para saltarle a la yugular, pero levanté apenas la mano izquierda, un gesto mínimo que bastó para que mi amiga se contuviera. Yo no necesitaba que nadie peleara mis batallas a los gritos. Te dije por teléfono que tenías hasta el mediodía para que tu hijo sacara sus cosas de mi casa. Respondí, con la voz tan baja y controlada que Mónica tuvo que inclinarse un poco hacia adelante para escucharme sobre el murmullo del viento. Faltan 10 minutos. Miró a los vecinos buscando complicidad, pero solo encontró rostros duros como la piedra. Por favor, mamá, no seas ridícula, insistió, cambiando el tono a uno de condescendencia, el mismo tono que uno usaría con un niño caprichoso. Estás vieja, estás cansada, yo lo entiendo. El perro te tiene mal, la casa es grande, pero Maxi es tu nieto, es tu sangre. No lo podés echar a la calle por un berrinche por un animal que ya está en las últimas. Vamos adentro, te preparo un té, le damos unos pesos al del flete para que se vaya y hablamos como gente civilizada. La máscara de superioridad empezó a resquebrajarse, dejando ver a la mujer frustrada y egoísta que siempre había sido. «Vos no me vas a hablar así delante de esta gente», gritó, señalando a los vecinos con un dedo tembloroso. «Yo soy tu hija. Esta gente no es nadie. Son un montón de chismosos sin vida que vienen a meter la nariz donde no los llaman. ¿Vos te crees que por juntar a 4 viejas del barrio me vas a asustar?» Abrí la reja, mamá, ahora. Creyó que el problema estaba resuelto. Salió al pequeño porche, bajó los escalones de granito y caminó por el jardín hasta llegar a la reja, parándose junto a Mónica. Nos miró a todos con esa sonrisa torcida, esa mueca de arrogancia juvenil que cree que el mundo es un juego donde siempre tiene las de ganar. «¿Viste, ma?», dijo Maximiliano, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón, inflando el pecho. «Te dije que estaba re loca. Armó todo este piquete por el perro sarnoso ese. Se juntó con todo el asilo del barrio para venir a hacerme problema. Yo solo quería limpiar un poco la casa, que tiene un olor a muerto que no se aguanta». Quedé a escasos centímetros de la reja, separada de mi nieto solo por los barrotes de hierro. Lo miré a los ojos. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo al chocar contra la frialdad absoluta de mi mirada. «Me llamaste bicho viejo esta mañana, Maximiliano», pronuncié, con una claridad que resonó en toda la cuadra. «Me dijiste que mi casa no era refugio para bichos viejos. Un refugio donde dormiste gratis, comiste gratis y viviste sin pagar un solo impuesto. Pero cometiste un error fundamental. Creyendo que yo era un estorbo inútil, saliste a la calle a usar mi nombre. Solo requería que yo diera un paso al costado. Me hice a un lado, tirando suavemente de la correa de tango para apartarlo. El movimiento dejó un espacio abierto frente a la reja. Genaro, el panadero, fue el primero en dar un paso al frente. Su delantal blanco brillaba bajo el sol del mediodía. Su rostro, habitualmente amable, era una máscara de severidad implacable. «A mí me dijiste que estaba postrada», dijo Genaro, con su voz gruesa y rasposa, señalando a Maximiliano con un dedo manchado de harina.
Me dijiste que tu abuela no se podía levantar de la cama y me sacaste facturas, sándwiches y pan durante 3 meses, anotándolos en una libreta que nunca pensabas pagar. Le robaste a un laburante usando la salud de tu propia abuela como excusa. Sos un sinvergüenza. Y a mí me sacaste asado de primera todos los viernes, tronó Renato, con la voz retumbando en el silencio de la calle. Me dijiste que la señora Isidora tenía antojos, pero que le dolía la cadera, y te llevaste la carne para tragarla con tus amiguitos mientras ella comía arroz hervido en la cocina. Me dejaste un fangote de guita colgada. Pendejo mentiroso. Si no fuera por el respeto que le tengo a don Faustino, te cruzo la cara de una cachetada acá mismo. Maxi, deciles que es un malentendido. A mí no solo me estafaste con materiales, pibe, dijo el ferretero, mirándolo con un asco profundo. Me viniste a llorar con que los techos de esta casa se caían a pedazos, con que las paredes estaban electrificadas, y te llevaste un taladro y herramientas caras a nombre de la señora Isidora. Herramientas que seguramente fuiste a reventar por ahí. Pero eso no fue lo peor. Patricio hizo una pausa, mirándome a mí por un segundo, pidiendo permiso con los ojos. Yo asentí levemente. Me vendiste las llaves inglesas de don Faustino, las herramientas que ese hombre cuidaba más que a su vida. Me dijiste que a ella le daba tristeza verlas. Sos una rata. Profanaste la memoria de tu abuelo para sacarte unos pesos. Mónica se llevó ambas manos a la boca, ahogando un jadeo. No le importaba la moralidad del robo, le importaba la exposición absoluta de la bajeza de su familia frente a todo el barrio. Maximiliano dio un paso atrás, tropezando con el primer escalón del porche. Estaba pálido, sudando frío, mirando a la multitud como si fueran fantasmas que hubieran salido de las paredes para arrastrarlo al infierno. Todo está pagado, anuncié, retomando mi lugar frente a la reja. Mi voz cortó el aire como un bisturí. Yo pagué cada centavo de tu estafa esta mañana con mi jubilación. Limpié mi nombre en cada mostrador de esta avenida. Porque en este barrio, Maximiliano, las deudas se pagan. Y el respeto no se exige a los gritos, se gana trabajando. Te voy a devolver la plata, te doy un cheque ahora mismo, pero deciles que se vayan. Y hoy la memoria vino a cobrar. Y te aseguro que no van a ser amables. Pero al ver a Renato cruzar los brazos y a los demás vecinos dar un paso colectivo hacia adelante, cerrando filas detrás de mí, su coraje se evaporó. No era más que un muchacho asustado que solo era fuerte cuando peleaba contra una mujer vieja y un perro ciego en la soledad de un pasillo. Soltó un insulto en voz baja, se dio la vuelta pateando una maceta vacía que se hizo pedazos contra la pared de ladrillos y entró a la casa dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Mónica se quedó parada junto a la reja, temblando de furia y vergüenza. Me miró por última vez, con los ojos inyectados en sangre. «Estás muerta para mí», siseó, escupiendo las palabras. «Te vas a morir sola en esta casa inmensa, y cuando te pase algo, no me llames. Te vas a pudrir sola con ese perro roñoso». El silencio regresó a la cuadra, pero esta vez era un silencio de victoria, un silencio sólido y pesado que aplastaba cualquier intento de rebeldía. Fueron los 8 minutos más largos que he vivido. Nadie en la calle se movió. Graciela seguía a mi lado. Amparo respiraba con tranquilidad. Loreto sostenía su escoba como un estandarte. Los comerciantes se mantenían firmes. Una guardia de honor improvisada que protegía el honor de una casa construida con sudor y decencia. Tango se acostó sobre las baldosas frías, apoyando el hocico en sus patas delanteras, soltando un suspiro largo y profundo, como si él también supiera que la guerra había terminado. A las 12:08, la puerta de madera se abrió de golpe. Maximiliano salió arrastrando 2 valijas enormes y pateando una caja de cartón mal cerrada por el suelo del porche. Su rostro estaba rojo de esfuerzo y furia contenida. No miró a nadie. Caminó por el jardín, empujó la reja de hierro negro, que se abrió con un gemido metálico, y arrastró sus cosas hasta el baúl del auto de su madre. Tiró las valijas adentro sin cuidado, empujó la caja en el asiento trasero y cerró el baúl con violencia. Mónica se subió al asiento del conductor sin decir una palabra. Maximiliano abrió la puerta del acompañante, pero antes de subirse, se detuvo. Apoyó un brazo en el techo del auto y miró hacia nosotras. Su mirada recorrió los rostros de los vecinos, los rostros de los hombres a los que había estafado,
el rostro de las mujeres a las que había despreciado. Finalmente, sus ojos se detuvieron en mí. Buscaba alguna señal de arrepentimiento, alguna lágrima de abuela dolida, alguna fisura en mi armadura por donde colar un último golpe emocional. No le di nada. Mantuve mi postura recta, la bata de lana cubriendo mis hombros, la correa roja firmemente sujeta en mi mano izquierda. Lo miré con la misma indiferencia con la que se mira un sobre sin remitente que está a punto de ser arrojado a la basura. Él era el pasado. Un error que ya había sido corregido. Maximiliano bajó la mirada, derrotado por el peso aplastante de la comunidad que lo observaba. Se metió en el auto y cerró la puerta. Mónica arrancó el motor con un rugido acelerado. Puso primera y el vehículo salió disparado por la calle, perdiéndose rápidamente al doblar la esquina de la avenida. El sonido del motor se desvaneció, tragado por el ruido cotidiano de la ciudad. Me quedé mirando el espacio vacío que el auto había dejado junto al cordón de la vereda. El aire parecía repentinamente más ligero, más respirable. El hedor de la arrogancia se había disipado, dejando en su lugar el olor a asfalto calentado por el sol del mediodía y el aroma lejano del pan recién horneado que venía de la panadería de Genaro. Me di la vuelta lentamente, enfrentando a mi ejército silencioso. No había sonrisas de triunfo desmedido ni aplausos. Solo había miradas de profundo respeto, asentimientos lentos de cabeza, la confirmación silenciosa de que el orden natural de las cosas había sido restaurado. Renato se limpió las manos en su delantal por enésima vez y me hizo un pequeño saludo militar, llevándose 2 dedos a la frente antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de regreso a su carnicería. Genaro me sonrió con calidez, murmuró un «Hasta mañana, doña Isidora», y siguió los pasos del carnicero. Patricio se acercó un poco más. Me tocó el hombro con suavidad y me aseguró en un susurro que la caja de llaves inglesas de Faustino estaría en su mostrador a primera hora del lunes, esperando por mí. Graciela, Amparo, Loreto, Malena y Silvina se quedaron un momento más. Graciela me abrazó fuerte, apretándome contra su bata floreada, transmitiéndome el calor de una amistad que no necesitaba palabras para explicarse. «Ya está, Isidora», me susurró Graciela al oído. «Ya se terminó. La casa es tuya otra vez». El perro se puso de pie, sacudió el cuerpo con torpeza y me miró, listo para entrar. Caminé hacia la reja de hierro negro, pasé al jardín y me detuve un instante antes de cerrarla. Miré la calle una vez más, agradeciendo en silencio a cada baldosa, a cada vecino, a cada sombra de ese barrio que me había devuelto la vida. Empujé la reja y el pestillo metálico encajó con un sonido seco, definitivo, cerrando el capítulo más oscuro de mis últimos años. Y mientras caminaba hacia la puerta de madera, con el bicho viejo cojeando fielmente a mi lado, supe que el refugio, finalmente, estaba a salvo. La llave giró en la cerradura con un sonido seco, metálico y profundamente definitivo. Empujé la pesada puerta de madera y di un paso hacia el interior de mi propia casa. El aire estancado del pasillo me recibió de inmediato. Olía a encierro, a humedad acumulada en las esquinas y al rastro dulzón y artificial de las bebidas energéticas que mi nieto solía dejar a medio terminar por cualquier rincón. Tango cruzó el umbral arrastrando sus patas traseras, deteniéndose a olfatear el zócalo de madera antes de caminar directamente hacia su rincón habitual en la cocina, guiado por la memoria de sus músculos cansados más que por su vista nublada. Yo no me quité la bata de lana, no encendí las luces. Caminé en línea recta por el pasillo de baldosas grises hacia la habitación de huéspedes, la que daba al frente de la casa, la que había sido secuestrada durante 3 largos años. La puerta estaba entreabierta, sostenida por una zapatilla embarrada que servía de tope improvisado. La empujé con la punta del pie, apartando el calzado ajeno con un gesto de desdén. El interior del cuarto era el último grito de un ocupante que se creía dueño del mundo entero sin haber pagado jamás por un solo metro cuadrado. El colchón estaba desnudo, tirado a medias sobre el somier, con las sábanas hechas un bollo en el suelo. Había perchas de plástico roto esparcidas cerca del ropero abierto, envoltorios de comida rápida aplastados bajo la mesa de luz de roble,
y una pila de revistas deportivas apiladas descuidadamente en una esquina, acumulando polvo. El desorden no me causó furia. La furia es un sentimiento que requiere energía, y yo ya había gastado toda mi energía en la calle, tejiendo la red que lo había expulsado. Lo que sentí al ver esa habitación fue la necesidad clínica y metódica de extirpar una infección. Me acerqué a la ventana, descorrí las cortinas pesadas de tela oscura que él mantenía cerradas para poder dormir hasta el mediodía y abrí las hojas de vidrio de par en par. El viento frío del mediodía entró como una tromba, agitando el polvo suspendido en el aire y golpeando contra las paredes. Fui a la cocina, abrí el cajón de los artículos de limpieza, tomé un rollo de bolsas de consorcio negras, de las más gruesas, y volví a la habitación. No me detuve a mirar qué servía y qué no. No me interesaba clasificar sus restos. Todo lo que había quedado atrás era basura. Me agaché con cuidado, protegiendo mis rodillas castigadas por la artrosis, y empecé a juntar. Barrí con mis propias manos los envoltorios de cartón grasiento, las perchas partidas, un par de medias huérfanas endurecidas por el uso y los restos de ceniza gris que manchaban la madera lustrada del piso. Llené 2 bolsas grandes, anudando el plástico negro con una fuerza que me dejó los nudillos blancos. Luego, desarmé la cama por completo. Quité las fundas de las almohadas que olían a sudor ajeno y a loción de afeitar barata, agarré la manta pesada que le había prestado el primer invierno y llevé todo el bulto de tela al lavadero del fondo. Metí la ropa blanca en el tambor del viejo lavarropas automático, eché una medida generosa de jabón en polvo y un chorro largo de lavandina pura y encendí la máquina. El zumbido del motor arrancó con un traqueteo constante, un ruido de trabajo honesto y mecánico que la casa no escuchaba desde hacía meses. Llené un balde de plástico azul con agua hirviendo y desinfectante de pino. El vapor perfumado subió hasta mi rostro, despejando mis pulmones. Volví a la habitación de huéspedes y me arrodillé en el piso. No usé el trapeador con palo largo. Quería sentir cómo la mugre desaparecía bajo la presión directa de mis propias manos. El trapo gris se volvía negro con cada pasada, llevándose consigo la capa de grasa, polvo y desidia que había cubierto el cuarto. Cambié el agua del balde 3 veces en la pileta del patio. Cuando terminé, el olor a pino y a lavandina pura dominaba el ambiente por completo, borrando cualquier rastro humano que no fuera el mío. La habitación volvía a ser un espacio vacío, un cuadrado de paredes limpias y aire renovado, listo para cerrarse bajo llave. Me puse de pie lentamente, apoyando las manos en la base de la columna para enderezarme, sintiendo el tirón muscular del esfuerzo. Observé el cuarto. Ya no quedaba ningún rastro de Maximiliano. El silencio de la casa ya no era un silencio oprimido, expectante, el de alguien que aguanta la respiración para no molestar al tirano de turno. Era un silencio ancho, profundo, limpio y completamente mío. Fui a la cocina. Tango dormía sobre su manta a cuadros, ajeno al frenesí de limpieza. Me preparé un té de manzanilla, me senté en mi silla de madera de respaldo alto y dejé que el calor de la taza de cerámica me devolviera la sensibilidad en los dedos arrugados. La tarde cayó lentamente, tiñendo las baldosas del patio de un naranja apagado. No encendí la radio sobre la heladera. No prendí el televisor de la sala. Me dediqué a escuchar los crujidos de la madera del techo, el goteo rítmico de la canilla del lavadero, el roce del viento contra las hojas del limonero del fondo. La casa volvía a hablar su propio idioma, un idioma antiguo y familiar, y yo por fin podía sentarme a escucharla sin interrupciones. El lunes por la mañana, apenas el reloj de pared de la cocina marcó las 9, tomé mi monedero de cuero negro y salí a la calle. El aire estaba aún más helado que el sábado, anunciando el invierno inminente que ya se colaba por las rendijas de los portones. Caminé por la vereda con paso firme, sin la compañía de Tango, que había preferido quedarse durmiendo junto a la estufa encendida. Llegué a la ferretería de Patricio en la avenida principal. La persiana metálica estaba levantada a medias, y el olor a solvente, a metal frío y a pintura fresca me recibió desde la vereda. Patricio estaba detrás del largo mostrador de madera oscurecida, ordenando unas cajas pequeñas de clavos de acero. Al verme entrar, dejó lo que estaba haciendo.
Se limpió las manos en el pantalón de grafa gris y me dedicó una sonrisa cargada de un respeto silencioso. Sin decir una sola palabra, se agachó debajo del mostrador y sacó una caja de madera lustrada, pesada, con herrajes de bronce que el tiempo había oscurecido. La apoyó sobre la madera del mostrador, con un golpe sordo que resonó en el local vacío. Abrí el monedero y saqué los billetes que había separado cuidadosamente de mi jubilación la noche anterior. Patricio levantó una mano, negando con la cabeza, con una expresión de disculpa sincera. «No, Isidora. Ya le dije el sábado que esto no se lo voy a cobrar», dijo el ferretero, empujando la caja suavemente hacia mí. «Esas llaves son de don Faustino. Fue un error mío haberlas comprado sin preguntar, sabiendo la clase de sabandija que es su nieto. Lléveselas, por favor. Es lo mínimo que puedo hacer. Usted me devolvió la memoria de mi marido al guardarlas, y eso tiene un precio justo. El negocio se hace como corresponde». Caminé las cuadras de regreso sintiendo el peso de la herramienta golpeando rítmicamente contra mi pierna. Un peso reconfortante, sólido, real. Un peso que me anclaba a la tierra y a mi propia historia. Entré a mi casa, atravesé el pasillo a oscuras y salí al patio trasero. Caminé por las baldosas rojas hasta el galpón del fondo. Abrí la puerta de chapa corrugada que chilló en sus bisagras y encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo de vigas expuestas. El olor a aserrín viejo, a aceite de máquina y a humedad acumulada me envolvió al instante. Caminé hasta la estantería de metal más alta, la que Faustino había soldado y pintado con sus propias manos cuando recién nos habíamos mudado. Levanté la pesada caja de madera con ambas manos, haciendo un esfuerzo que me hizo apretar los dientes, y la deslicé en su lugar exacto, justo al lado de los tarros de pintura seca y los pinceles endurecidos por el tiempo. Abrí la tapa de madera. Las llaves inglesas, ordenadas por tamaño en sus ranuras talladas, brillaban opacamente bajo la luz amarilla de la bombilla. Ese brillo me devolvió de golpe a una tarde de lluvia torrencial, hace más de 30 años. Faustino estaba sentado en un banquito de madera de 3 patas, en ese mismo galpón, con un trapo impregnado en aceite en una mano y una de esas llaves inglesas en la otra. Yo le había llevado un café caliente para espantar el frío. Él me mostró la herramienta, frotando el metal con un cuidado casi reverencial. «Mirá, Isidora», me había dicho con su voz gruesa, pausada y llena de tierra. «El acero no se cuida solo. Si lo dejas tirado en cualquier rincón, la humedad del aire se lo come vivo. El óxido es silencioso, igual que la mala gente. Empieza por una esquinita que no ves, y cuando te querés dar cuenta, te arruinó la herramienta entera por dentro. A las cosas que te sostienen la casa hay que mantenerlas limpias. Cueste lo que cueste y duela lo que duela. Pero el óxido no se detiene si no lo limpias frotando hasta que duela». Cerré la caja de madera con un golpe seco. El metal del cerrojo chocó contra la argolla de bronce, un sonido firme que Faustino habría aprobado. Apagué la luz del galpón y volví a la cocina, cerrando la puerta de chapa con doble vuelta de llave. Pasaron 4 meses. El invierno se instaló definitivamente en el barrio con heladas que blanqueaban las veredas cada madrugada y escarchaban los parabrisas de los autos estacionados en la calle. La rutina de la casa se había vuelto un reloj suizo, preciso y silencioso. Yo me levantaba antes del amanecer con el golpe del viento en las persianas, preparaba el café en el filtro de tela, le daba su ración de arroz con pollo y pastillas para las articulaciones a tango, y limpiaba la casa en un silencio absoluto y pacífico. Una tarde de martes, excepcionalmente fría, el timbre de la calle sonó a las 4 en punto. Era Graciela. Traía un abrigo de lana gruesa, abotonado hasta el cuello, y un paquete de papel madera que dejaba escapar el olor inconfundible a grasa y azúcar de las bolas de fraile de la panadería de Genaro. Le abrí la reja, entró frotándose las manos y tomó asiento en su lugar habitual de la cocina. Puse la pava de aluminio abollada en el fuego para preparar unos mates. Tango se acercó a ella arrastrando las uñas por el granito. Apoyó el hocico en su rodilla y Graciela le acarició la cabeza con devoción, rascándole detrás de las orejas. «¿Te enteraste, Isidora?», preguntó Graciela, acomodando la bombilla de metal en el mate de calabaza,
con los ojos brillando de esa curiosidad implacable que tienen las mujeres del barrio cuando la justicia divina hace su trabajo en la vía pública. «No me entero de nada que no pase de la reja para adentro», respondí, volcando el agua caliente con un chorro fino y preciso contra la pared de hierba. «Apareció Mónica por la avenida ayer al mediodía», comenzó a relatar mi amiga, bajando el tono de voz como si estuviéramos conspirando en medio de una guerra. «Fue a la sucursal del banco a hacer un trámite. Me lo contó la sobrina de Amparo, que trabaja en la caja 3. Resulta que tu hija llegó con sus aires de gran señora, con esos anteojos de sol enormes, exigiendo que la atendieran rápido porque estaba apurada. La sobrina de Amparo la miró de arriba abajo. Agarró su cartelito de acrílico de caja cerrada, se lo puso en la cara sobre el mostrador y se levantó para irse a tomar un café a la sala de descanso. Mónica empezó a los gritos, exigiendo hablar con el gerente. Y ahí se le acercó el guardia de seguridad, que resulta ser el cuñado de Renato el carnicero. Se le paró enfrente y le dijo que si no bajaba la voz y se calmaba, la iba a tener que sacar a la calle por alterar el orden. Mónica miró a los costados, vio que toda la fila del banco la estaba mirando con asco y se tuvo que ir tragando veneno, roja de vergüenza hasta la raíz del pelo. En este barrio ya no le sirve el apellido Isidora. Es persona no grata en cada cuadra. Pero eso no es lo mejor, continuó Graciela, tomando un sorbo ruidoso del mate y apoyándolo sobre la mesa para darle dramatismo al momento. El pibe, Maximiliano, ¿sabes dónde está y qué es de su vida? Parece que el nene no quería buscar trabajo formal y se pasaba el día entero tirado en el sillón jugando con el teléfono, exactamente igual que hacía acá. Mónica le exigió que pagara su parte de las expensas y la luz, y como no tenía un peso partido por la mitad, el muy sinvergüenza le agarró una cadena de oro de la abuela paterna y el televisor plano de su propio cuarto, y se los fue a empeñar a una cueva en el centro de la ciudad. Cuando Mónica se dio cuenta del robo, le armó un escándalo que escuchó todo el edificio. Le tiró la ropa en bolsas de basura por el pasillo del piso 11 y le cambió la cerradura de la puerta. El mismo remedio que él te quiso aplicar a vos con el perro, se lo dieron en su propia casa y su propia madre. El dolor de las abuelas tiene un límite, y el mío se había agotado la mañana del flete. Lo que sentí fue la confirmación absoluta de que el carácter es destino. Un muchacho que no respeta la madera, no respeta la casa. Faustino lo había visto hace años, y yo había tardado demasiado en darle la razón. ¿Y de qué vive ahora?, pregunté, sin alterar un tono de mi voz, limpiando una miga invisible de la mesa. Graciela sonrió con una ironía feroz, mostrando los dientes. Está alquilando una piecita miserable en un inquilinato del otro lado de la vía, cerca del paredón de la fábrica abandonada. Amparo lo vio el otro día esperando el colectivo en la avenida a las 5 de la mañana, muerto de frío, con las manos en los bolsillos. Consiguió trabajo descargando cajones en el mercado central. De madrugada, turno noche. Él, que te gritaba que ensuciarse las manos era trabajo de viejos inútiles y que le daba asco el olor a perro, ahora se pasa 10 horas por día levantando bolsas de papa de 50 kilos y cajones de lechuga llenos de tierra, con la espalda doblada, transpirando como un animal para poder pagar un techo con humedad que ni siquiera es suyo. Maximiliano, el muchacho altanero que se creía con derecho a exigir una casa reluciente mientras dormía hasta el mediodía, ahora conocía el peso real y aplastante de la supervivencia. No hubo necesidad de abogados, ni de demandas judiciales, ni de peleas a los gritos en los tribunales. El mundo real, implacable y frío, había hecho el trabajo sucio que yo me negué a hacer. Y el barrio, nuestra inmensa red de vigilancia silenciosa, se había asegurado de que no encontrara ningún refugio fácil en nuestras calles. Yo simplemente había cortado el suministro de impunidad, y la realidad, con todo su peso, lo había aplastado. Dios no castiga con palo, Isidora, sentenció Graciela, alcanzando una bola de fraile cubierta de azúcar. No es Dios, Graciela, respondí, tomando el mate caliente entre mis manos. Es el peso exacto de las propias decisiones. Él eligió actuar como un estorbo. El mundo simplemente lo puso en su lugar. La red que Faustino y yo habíamos tejido durante décadas se hizo visible de maneras pequeñas, constantes y cotidianas,
como un manto protector que envolvía las paredes de mi casa. Los sábados por la mañana, cuando yo abría la pesada reja de hierro negro para barrer las hojas secas de la vereda, Genaro solía pasar en su bicicleta de reparto, haciendo sonar la campanilla del manubrio. Nunca se detenía a charlar mucho para no interrumpir mi labor, pero siempre sacaba de su canasto de mimbre una bolsa de papel madera con 2 medialunas de manteca recién horneadas y me la entregaba con una inclinación respetuosa de cabeza. Para el mate de la tarde, doña Isidora, decía con su voz ronca y seguía pedaleando hacia la avenida. Los viernes, el cadete joven de la carnicería de Renato tocaba el timbre de mi puerta. Me traía un paquete envuelto en papel de diario grueso, atado con hilo choricero. Adentro siempre había un hueso de caracú enorme, perfectamente limpio y cortado a la mitad con la sierra eléctrica. Don Renato manda saludos para el Pichicho y dice que se abrigue bien, decía el muchacho, rechazando amablemente cualquier propina que yo intentara meterle en el bolsillo del delantal. Tango recibía el hueso en la cocina como si fuera un trofeo de guerra. Se echaba en el patio, bajo la escasa sombra invernal del limonero, y pasaba horas enteras masticando, royendo el tuétano con una concentración absoluta y primitiva. Su salud general no había mejorado mágicamente. Seguía siendo un perro viejo, sordo como una tapia y casi ciego, pero ya no caminaba encogido, arrastrándose por las paredes, esperando un grito repentino o una patada disimulada. Ahora se movía por los pasillos de la casa, con la seguridad majestuosa de quien sabe que su territorio es sagrado e inviolable. Ya no había olores extraños a perfumes baratos, ni portazos a deshoras en la madrugada, ni miradas cargadas de desprecio cruzando la sala de estar. Su respiración rasposa y el repiqueteo de sus uñas contra las baldosas eran los únicos sonidos fuertes que interrumpían el silencio de la cocina, y para mí constituían la melodía más hermosa y tranquilizadora del mundo. Yo no era una mujer que buscara venganza por el simple placer retorcido de ver sufrir a otros. Mi venganza había sido un acto estricto de limpieza, una forma de barrer el óxido antes de que consumiera los cimientos de mi vida. Las mujeres del barrio lo sabían y lo entendían a la perfección. Amparo, Loreto, Malena y Silvina dejaron de ser simples vecinas de saludo casual para convertirse en los pilares de una fortaleza invisible. Si alguna vez necesitaba que me compraran un remedio urgente en la farmacia porque llovía a cántaros y el asfalto resbalaba, solo tenía que descolgar el teléfono gris del pasillo y marcar un número. Si se cortaba la luz en la cuadra por una tormenta de viento, a los 5 minutos, Patricio estaba en mi puerta con una linterna de repuesto y pilas nuevas, asegurándose de que la llave térmica de mi tablero principal no hubiera saltado y que yo estuviera a salvo. Me habían devuelto la dignidad pública y, a cambio, yo mantenía viva la memoria de lo que significaba ser un vecino de verdad en una época donde todos prefieren mirar hacia otro lado. Mónica nunca más volvió a llamar. El número de teléfono de mi hija desapareció de la pantalla iluminada de mi viejo aparato celular. No recibí invitaciones para cumpleaños, ni llamadas de compromiso para Navidad, ni mensajes prefabricados para el Día de la Madre. Al principio, en las primeras semanas, la ausencia absoluta de mi propia sangre generaba un eco hueco en el centro del pecho, una punzada de fracaso maternal que intentaba colarse por las grietas de mi orgullo de madera dura. Pero luego recordaba con claridad fotográfica la imagen de sus cajones revueltos el mismo día que el corazón de Faustino dejó de latir, la frialdad clínica de sus mentiras sobre los jarrones rotos en la infancia de su hijo, la complicidad cobarde con la crueldad que Maximiliano ejercía bajo mi propio techo, y entendía, con una paz absoluta, que la soledad limpia siempre será 1000 veces mejor que la compañía podrida. Mi verdadera familia no llevaba mi sangre en las venas. Llevaba bolsas de pan caliente, llaves inglesas recuperadas del óxido y huesos de caracú envueltos en papel de diario. La noche cayó pesada, húmeda y extremadamente fría un martes a finales de julio. El viento soplaba fuerte desde el sur, haciendo crujir rítmicamente las persianas de madera de la cocina contra los marcos de las ventanas. Ese sonido constante, que durante décadas había sido mi viejo reloj para empezar a clasificar cartas en la madrugada, ahora era mi canción de cuna privada. Había terminado de fregar los platos de la cena.
El repasador a cuadros colgaba ordenadamente del tirador metálico del horno. Las baldosas de granito, recién lavadas, brillaban con un resplandor pulcro bajo la luz blanca y zumbante del tubo fluorescente. Me acomodé la bata de lana sobre los hombros, cruzándola sobre el pecho, y apagué la luz de la cocina. Caminé por el pasillo a oscuras, sin tropezar, guiada por la memoria táctil de cada zócalo y cada grieta milimétrica en el yeso de las paredes. Al llegar a la sala de estar, encendí una pequeña lámpara de pie con pantalla de tela que arrojaba un círculo de luz cálida, amarillenta y suave sobre mi sillón de lectura. Me senté lentamente, sintiendo el acolchado ceder bajo mi peso, acomodando mis rodillas con un suspiro. Tango estaba echado a un par de metros de distancia, sobre una alfombra gruesa de lana que le había comprado la semana anterior en la feria de la avenida. Dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo lento, pesado y constante. A veces, sus patas traseras se sacudían levemente en el aire, persiguiendo algún fantasma o algún gato imaginario en sus sueños de perro viejo. Giré la cabeza y miré hacia el perchero de madera de pie que estaba junto a la puerta principal. Allí colgaba mi abrigo de paño oscuro, mi sombrero impermeable para los días de lluvia y, justo en el gancho de bronce del medio, la correa roja desgastada. La misma correa de nylon deshilachado que había empuñado como un arma letal el día que decidí dejar de callar y salir a caminar por el barrio. La miré por un largo rato, observando cómo el cuero gastado de la empuñadura brillaba débilmente en la penumbra de la sala. Esa correa ya no era un símbolo de escape, ni una herramienta de exposición pública frente a los vecinos. Había vuelto a ser simplemente el lazo silencioso que me unía al único ser vivo que me había elegido por voluntad propia, sin pedir absolutamente nada a cambio más que un plato de arroz humeante y un rincón caliente donde descansar los huesos. A su lado, sobre la pequeña mesa de arrimo de caoba, descansaba mi llavero con las llaves de la casa. El pasador de bronce macizo de la puerta principal estaba echado, encajado profundamente en su ranura, bloqueando el mundo exterior con su solidez implacable. Nadie iba a entrar sin mi permiso explícito. Nadie iba a exigir favores en nombre de una sangre que no sabían honrar, ni iba a llamarme estorbo en el lugar que yo misma había levantado. El viento golpeó de nuevo la persiana del frente, un estallido seco que resonó en el silencio perfecto de la sala. Tango soltó un quejido sordo, levantó la cabeza a medias, movió las orejas hacia mí, captando mi presencia en la penumbra, y, al no detectar ninguna amenaza ni ninguna orden, volvió a apoyar el hocico sobre sus patas delanteras, exhalando un suspiro largo y profundo que barrió cualquier rastro de tensión que pudiera quedar flotando en el aire. Me recosté contra el respaldo del sillón, cerré los ojos y dejé que el silencio inmenso de mi casa me abrazara por completo. Un silencio limpio, pulcro, sin óxido. Un silencio ganado a pulso en las veredas de mi barrio. El bicho viejo estaba cómodamente instalado en su refugio y las puertas, por fin, estaban cerradas desde adentro.